18 años después de transmigrar, por fin llegas, sistema. Cuerpo sagrado de fertilidad innata. ¿Qué demonios de cuerpo sagrado es este? El único cuerpo sagrado especial de la eternidad, sin capacidad de combate, pero al realizar cultivo dual y tener hijos con doncellas celestiales de calificación superior a 90. Se mejorará la aptitud de la descendencia y obtendrás generosas recompensas. ¿Acaso no me convierte esto en un semental? Sí. Misión de novato. Realiza un cultivo dual con la hija del destino para desbloquear el paquete de regalo de bienvenida. Software, Hecha del Destino. Calificación, 94 puntos. Etapa intermedia del primer reino. Afecto, 100%. Atributo oculto. Admiradora del joven maestro. 你是变的小苦，也是realidad una hija del destino. Joven maestro, permite que Xiaokun le sirva. Desea iniciar la misión. Si puedo cabalgar en el camino hacia la inmortalidad, ¿qué tiene de malo? ¡Cielos! Hace demasiado tiempo que no hago ejercicio. Felicidades por completar la misión de novato. Las aptitudes espirituales del huésped se han desbloqueado. Tu cautivo ha alcanzado la etapa inicial del primer reino. ¿Deseas recibir la infusión de poder? Sí. Por fin puedo cultivar. Recompensa, una píldora de la creación que permite al usuario ascender de rango y obtener la aptitud de un cuasi emperador. Una sola píldora de la creación. Puede criar a un genio con nivel de cuasi emperador. ¿Eso no significa acaso que...? Si me uno a innumerables doncellas celestiales, hoy tengo infinitos descendientes, podré producir en masa estas píldoras y bendecir a mi familia. Mientras más fuerte sea mi familia, más fuerte seré yo. Mi cuerpo sagrado de fertilidad innata se convertirá en el tesoro supremo y en un arma estratégica para el clan Xiang. Lobaré al clan Jiang con este cuerpo sagrado y las píldoras para aplastar a las innumerables razas de los cielos. Le entregaré el sistema a mi familia. La familia Jiang siempre estará en la cima del mundo del cultivo. Inmortal por toda la eternidad. El ritual de despertar del físico de Yuaner ha fallado de nuevo. ¿Acaso los descendientes de la familia Jiang estamos destinados a ser simples mortales? No puedo creerlo, siendo el único linaje del gran emperador y la emperatriz. ¿Cómo es posible que tenga solo un cuerpo mortal? ¿Con qué cara nos presentaremos ante sus padres, quienes custodian la frontera salvaje? Si supieran que Yuaner posee solo un cuerpo mortal. Y que solo podrá acompañarlos por unos miles de años. Las cosas han llegado a este punto. De nada sirve seguir hablando. Yuaner es un discípulo de nuestra familia Jiang. Eso es indiscutible e inalterable. De ahora en adelante, nadie debe mencionar el cultivo en su presencia. Jiang Yuan presenta sus respetos al patriarca y a los ancianos del clan. ¿A qué se debe tu visita? Tío, creo que he despertado un físico sagrado. ¿Qué? ¿De verdad ha pasado algo así? Miren. Esto es... Aunque es muy débil. Pero sin duda es una intención. Yanar, ¿de verdad has adentrado en el camino del cultivo? ¿Qué tipo de físico has despertado? Obtuve algo llamado sistema, y este físico que he despertado es un poco peculiar. Se llama cuerpo sagrado de fertilidad innata. Mientras me una a las hijas orgullosas del cielo y tengamos descendencia, obtendré más cultivo y diversas recompensas. Significa que si te encontramos a las hijas orgullosas del cielo para que cultiven doble contigo, podremos obtener píldoras de forma ilimitada. Así es. Una sola píldora divina de Yuaner le ha dado a nuestra familia Jiang un cuasi emperador más. A partir de ese momento, Yuaner dejó de ser considerado el discípulo inútil de la familia Zheng para convertirse en el prodigioso hijo Qilin, el núcleo más importante en toda la historia de nuestra familia. Se convertirá en la esperanza de la familia Yang y de todo el universo de la cultivación. Transmita la orden de este patriarca. El discípulo Jiang Yuan gozará de los recursos de nivel emperador de la familia. Infórmenlo de inmediato a todo el clan. La familia establecerá un comité para preparar la gran boda del discípulo y seleccionará los mejores regalos de compromiso. Reúnan información sobre todas las doncellas celestiales del mundo inmortal terrenal para que él elija. Si alguien se opone, será ejecutado sin piedad. Yuaner, a partir de hoy,
No tienes que preocuparte por nada. Tu única tarea es cuidar bien de tu cuerpo. De lo demás nos encargaremos nosotros. Muchacho, sí que vas a tener que esforzarte en el futuro. Tío, no entiendo. Por el futuro de la familia. Es mi deber ineludible. ¡Miren esto! ¡Qué nobleza de espíritu! ¡Qué gran sentido del deber! Como se esperaba del discípulo principal de nuestra familia, Jiang. Patriarca. He preparado el registro de las doncellas celestiales de varias regiones para que el discípulo elija. Cuántas opciones, qué increíble variedad y qué alta calidad. Cualquiera de ellas, en mi vida anterior. Sería una belleza divina capaz de causar sensación en todo Internet. Vaya, esta es excelente. Esta también es muy buena. Pues mira esa joya de la familia Qin. Esta doncella celestial tampoco está nada mal. Vaya, esta tiene caderas grandes. Excelente fertilidad. En ese caso, ¿por qué no desposarlas a todas? Solo los niños eligen. Con el poder y el patrimonio de nuestra familia Jiang, ¿qué tiene de malo casarse con unas cuantas mujeres más? La haré saber a todo el mundo inmortal terrenal que casarse con nuestro discípulo Es la mayor bendición para ellas. Cada doncella celestial tiene sus encantos, pero también debemos considerar la salud de Yuaner. Elige una de ellas primero. 秦梦瑶96 puntos. Sanda de Yacha, Pico de sexto reino, embrión del Dao innato. Pasto, Pilla, pareja, 0. Creo que la santa de Yaochi está bastante bien, con su embrión del Dao celestial. Tiene una gran afinidad con el cielo y la tierra. Es digna de ser la esposa de Yuener. 七月 92 puntos. 16ª princesa de la dinastía divina Dayan, etapa inicial del séptimo reino, cuerpo del espíritu del origen. Pasto, APS, parejas, 0. La princesa de la dinastía divina Dayan tampoco está nada mal. Tiene el cuerpo del espíritu del origen, domina el poder de los elementos. Y además, el linaje de una princesa imperial es muy noble. Liu Ruyan 91 puntos. Doncella divina de la secta inmortal Tai, etapa intermedia del cuarto reino, cuerpo de espada innato. Wang Hongxue 96 puntos. Hija del emperador del norte, etapa inicial del noveno reino, cuerpo inmaculado. Venga ya. Si me lo preguntas a mí, yo elegiría a la joven Wang. Es la cultivadora del noveno reino más joven del mundo. Tiene el potencial de un gran emperador. Es la que mejor se adapta a nuestra familia Jiang. Feng Ming'er, Okanta y 5 puntos. Doncella divina del Fénix de la montaña divina primordial. Pico del tercer reino, cuerpo divino del Fénix. Es increíble que Feng Linger, la doncella divina del clan Fénix de la montaña divina primordial, solo tenga 85 puntos. ¡Qué lástima! ¿Cómo es posible que solo tenga 85 puntos? Ni siquiera alcanza el estándar. 白青史 98 puntos. Doncella divina del tigre blanco de la montaña divina primordial, etapa inicial del tercer reino. Linaje del tigre blanco primordial. Busto, F+, parejas, 0. ¡Buah! Tiene 98 puntos. Wen Simba es una tigresa blanca que se puede montar. ¿Qué hombre podría resistirse? D'abord, nos quedamos con ella. Esta doncella divina del tigre blanco, Bai Qingxue. Bai Qingxue, del clan del tigre blanco. Yar. ¿Por qué no lo piensas mejor? El clan del tigre blanco es solo una rama de la montaña divina primordial. Y además, hace tiempo que está en decadencia. No está a tu altura en absoluto. Además, he oído que ella está completamente entregada al Dao y no tiene interés en el amor. Además, la montaña divina primordial siempre ha estado en malos términos con los humanos. No será fácil lidiar con ellos en el futuro. Es un desafío. Me gusta. Bien. En 3 días iremos a la montaña divina primordial por mi discípulo de la familia Xiang. ¿Puedo saber qué trae al patriarca Xiangsan a nuestra montaña divina primordial? He venido en nombre de un discípulo de mi familia Jiang a pedir la mano de la diosa de la montaña divina primordial. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Acaso un discípulo inútil de la raza humana es digno de la noble sangre de nuestro clan Fénix? Quien insulte a un discípulo de mi familia Jiang muere. Jiang Zhan. Si el ancestro no aparece, ¿acaso está esperando a que mi padre, el emperador Hengyu, venga en persona? Entren al gran salón para hablar. Por favor, siéntense. Está bien, hermano. Este es el discípulo inútil de la familia Jiang. De verdad, el patriarca Xiang quiere pedir la mano de la diosa de nuestra montaña divina primordial para su discípulo. Así es. Perdone mi franqueza, por muy profundo que sea el legado de su familia Jiang. Es imposible que permitamos que un simple mortal se case con la diosa de nuestro clan Fénix. ¿Ah? ¿La diosa del clan Fénix? No, nosotros. Hoy hemos venido para pedir la mano de... El ancestro tiene toda la razón. Él es solo un inútil. Andas buscando casarte conmigo. Mayor Jiangzhan, Yao, Feng Linger. Solo respeto a los fuertes en esta vida. Solo admiro a los verdaderos dragones capaces de surcar los 9 cielos. El clan imperial Jiang, con sus 9 emperadores, ciertamente tiene el estatus para pedir mi mano. Sin embargo, Jiang Yuan no da la talla.
Sin la protección de la familia Yang, no sería más que una hormiga a merced de los demás. Y pretende pedir mi mano. No es más que un delirio. Dices que quiero casarme contigo. ¿Qué? ¿Ni siquiera te atreves a admitir tus intenciones? Ya, dejando de lado que mi meta en esta vida es cultivar el Dao y convertirme en emperatriz. Los asuntos del corazón no son más que obstáculos. Incluso si decidiera casarme, jamás me casaría con un inútil como tú. Una simple mocosa como tú. ¿Cómo te atreves a insultar a un discípulo de la familia Jiang? Jiang Shuzhuo, ¿te atreves a dañar a mi nieta? ¿Acaso crees que no queda nadie en la antigua montaña divina? Vaya, 7 armas imperiales. El estandarte de las 10.000 almas, Patriarca Fénix. Has permitido que una mocosa irrumpa en el salón principal una y otra vez, y le falte al respeto a un discípulo de la familia Han. Si mi tercer hermano le da un pequeño castigo, ¿qué tiene de malo? Ancestro, desea usar mi estandarte de las 10.000 almas. Adelante, llénalo. ¿Qué pretende la familia Yang con esto? El actuar de esta manera. ¿Acaso no temen que rechace su propuesta de matrimonio? ¿Quién dijo que la familia Yang vino a proponer matrimonio a su clan Fénix? En toda la antigua montaña divina, la única prodigio por la que la familia Yang enviaría a 2 cuasi emperadores a proponer matrimonio. ¿Quién más sino yo, Fenlinger? Nadie más. ¡Qué insolente y presuntuosa! ¡A ti! A este discípulo ni le interesas. Hoy, la familia Jiang ha venido con valiosos obsequios con un único propósito. Pedir la mano de Bai Qingxue, la santa de la montaña divina del Tigre Blanco. Una propuesta de matrimonio. Así es. Nuestra familia Jiang ha venido con dotes de compromiso específicamente por Bai Qingxue, del clan del Tigre Blanco. Esto no tiene nada que ver con tu clan Fénix. ¿Acaso la familia Jiang ha perdido el juicio? Este clan del Tigre Blanco ha estado en decadencia durante 100 años. Hoy en día ni siquiera cuenta con un solo experto del octavo reino. Si no fuera por la protección de Yanqing de las montañas antiguas. Solo con ese viejo tigre blanco moribundo. Su territorio ya se habría perdido por completo hace mucho tiempo. Un simple clan del Tigre Blanco. Realmente vale la pena que su familia Jiang haga tanto alboroto por ellos. Esto es un insulto para mí. Nuestro Yuan es el hijo de un gran emperador. Su linaje es noble y único en la eternidad. No hablemos ya de que seas una simple diosa. Incluso si fueras una santa. Para casarte con nuestro Yuan, primero tendrías que ver si nuestra familia Jiang da su consentimiento. Un tigre blanco inútil y un discípulo inútil. Vaya que la familia Jiang tiene un buen ojo. De quien decida desposar nuestra familia Jiang no es algo que le corresponda juzgar a un ancestro. Si no hay más que decir, a favor, inviten a la diosa del Tigre Blanco, Bai Qingxue, al salón principal. ¡Oh! La Tigre Blanco saluda al ancestro. Saludos al líder de la familia Yang. Es él quien ha pedido mi mano. Los discípulos de la familia Jiang son verdaderos prodigios entre los hombres. No es para nada tan mediocre como ellos decían. Líder del clan Bai, ¿sabes por qué te hemos llamado hoy? Lo sé. Puesto que lo sabes, líder Bai, ¿qué opinas? Es un honor para nuestro clan del Tigre Blanco que la familia Yang se haya fijado en mi hija. Wai es un honor aún mayor para ella misma. Pero pierda cuidado, líder del clan Bai. Mi familia Jiang está dispuesta a ofrecer dotes generosos para la boda. Jamás trataremos injustamente al clan del Tigre Blanco. El clan del Tigre Blanco y la Montaña Divina comparten el mismo linaje. Hemos permanecido unidos por decenas de miles de años. Como líder del clan, tus decisiones determinan la supervivencia del clan del Tigre Blanco. Deberías considerar cuidadosamente tu posición. Solo lamento que mi cultivo sea tan débil. Si dejáramos la montaña divina primordial, el clan del Tigre Blanco podría ser exterminado.
Agradezco la gentileza del líder Jiang, pero mi clan del Tigre Blanco está en decadencia. Realmente no somos dignos de tal honor. Me está amenazando descaradamente frente a mis propios ojos. Esta es la dote de compromiso de mi familia Jiang. Líder Bai, ¿por qué no le echa un vistazo primero? Va y luego decide. ¿Qué le parece? Puras fanfarronerias. El linaje del tigre blanco es defectuoso de nacimiento. No importa cuánta dote ofrezcan, no cambiará el hecho de que son débiles. No pensarán que ellos, por una simple dote, traicionarán a mi montaña divina primordial. Líder del clan, ¿por qué no lo abre y echa un vistazo? Le aseguro que no podrá rechazarlo. Está bien, está bien. Veamos entonces qué hay dentro. ¿Qué es exactamente esto que llaman un tesoro? Vaya, es un arma divina de cuasi emperador que contiene las leyes de la tierra. ¡Qué arma tan prodigiosa! Es suficiente para proteger la providencia de un clan por 10.000 años. Y pensar que la familia Yang está dispuesta a entregarla. Además, es un arma divina de cuasi emperador de tipo ofensivo con leyes completas. Esto es 100 veces más valioso que un arma imperial ordinaria. ¿Acaso la familia Jiang se ha vuelto loca? La dote de nuestra familia Jiang no se limita solo a esto. ¡Oh! Es la esencia de sangre primordial de un gran emperador. Esto estimula el poder del linaje. Esto vale 1000 veces más que un arma imperial. Las innumerables razas de nuestra montaña divina primordial siempre han valorado el linaje. Si se usa correctamente, incluso podría purificar por completo nuestro linaje y permitirnos convertirnos en grandes emperadores. Con tal objeto divino, el linaje de mi clan del Tigre Blanco se puede restaurar. Hay esperanza de resurgimiento. La restauración está a nuestro alcance. Un discípulo de la familia Jiang realmente ofreció un tesoro tan valioso por mí. Voy a pensar que los 2 primeros ya eran increíbles. El resto de los regalos de compromiso probablemente baste para cambiar el destino de nuestro clan. Patriarca del Tigre Blanco, ¿está satisfecho con estos regalos de compromiso? La familia Yang debe de haberse vuelto loca por el bien de un simple mortal, un discípulo inútil. Ofrecer esto como dote. Con regalos de compromiso tan valiosos, no digamos casarse con una sola, incluso si se llevara a todas las hijas prodigio de nuestro clan. No sería para nada exagerado. ¿Realmente me valora tanto? Imposible. Ese Jiang Yuan es claramente un bueno para nada. ¿Por qué la familia Jiang lo valora tanto? Solo porque es un discípulo de nuestra familia Jiang. Patriarca del Tigre Blanco, ¿cuál es su decisión? Nuestro clan del Tigre Blanco está dispuesto a abandonar la montaña divina primordial y jurar lealtad a la familia Yang. ¿Cómo podría la simple montaña divina primordial bloquear el camino hacia la restauración de nuestro clan del Tigre Blanco? Mientras el líder de la familia Yang esté dispuesto a aceptarnos, mi clan del Tigre Blanco Jurará lealtad inmediatamente a la familia Yang con todo su clan. Bien, Patriarca Bai, por favor, levántese. Patriarca Bai, nuestra familia Jiang ama la paz. Esta alianza matrimonial debe ser de mutuo acuerdo. Este asunto... Aún depende de la voluntad de la diosa del Tigre Blanco. Espera, Patriarca Jiang, hace un momento estaba senil y confundido. El asunto de la propuesta. Aún se puede discutir. Así es, Patriarca Jiang. Aunque nuestro clan no tiene una doncella divina en esta generación, todavía podemos hablar de ello y llegar a un acuerdo. Van a sufrir tantos abusos en la montaña divina antigua. En cambio, la familia Jiang está dispuesta a ofrecer un tesoro supremo como propuesta y proteger a mi clan. Mientras ayude a mi clan a resurgir, ¿qué importa si me caso con un mortal? Con tal sinceridad del príncipe imperial, Xinxiu está dispuesta a casarse. Voy a servir a su lado por el resto de mi vida. Muy bien, Bai Xingxue. Te lo prometo. A partir de hoy, Ilian Clan del Tigre Blanco será un aliado directo y estará bajo la protección de nuestra familia Yang. Nadie se atreverá a intimidaros. Este regalo de compromiso es tuyo. Ancestro Fénix, el matrimonio está decidido. Nuestra familia Jiang regresará a preparar la boda. Nos despedimos. La señorita Qinxue se marchará conmigo. Ancestro, el arma imperial no es más que un objeto inerte.
Poseo el linaje del Fénix verdadero, y en el futuro sin duda me convertiré en una cuasi emperatriz. Cuando llegue ese día, yo, Linger, me vengaré de la familia Jiang. Así se habla, Linger. A partir de hoy, Fushima Shenxi, Dispoundary, Hamawian. Sí. Vaya. Salí ganando. Esto se ve mucho mejor que una película en 3D. Esto debe ser una talla 36D, ¿no? Ah, una 33D. Digo que las tuyas son tan grandes y... Ah. ¿Qué estoy diciendo que eres hermosa? La familia Jiang. ¿Por qué me eligió a mí? Porque eres hermosa. Entonces, ¿crees que soy digna de ti? Mientras me gustes. Claro que eres digna. Esposo, eres muy seguro de ti mismo. Por supuesto. Mi padre es el gran emperador. Y podré seguir cultivando después de casarnos. ¿Por qué no podrías? Esposa mía, piénsalo de esta forma. Si logras convertirte en una gran emperatriz, yo tendría a una gran emperatriz como esposa. ¡Qué honor sería para mí! ¿No crees? No solo podrás cultivar, sino que el clan Jiang invertirá todos sus recursos para ayudarte a ser una gran emperatriz. Pero tengo una pequeña petición. Tienes que darme hijos. Muchos, muchísimos hijos. ¿Y cuántos hijos desea tener mi esposo? ¿10? A 1 por año. Querida, un momento de la noche nupcial vale oro. Aproximemos a tiempo para los asuntos importantes. Después de todo, nos queda mucho camino por delante. Es increíble que el clan imperial Jiang, por un simple mortal, haya pagado un precio tan alto para desposar a la diosa de un clan real caído. De verdad no entiendo el motivo. Aunque Jiang Yuan sea un mortal, su padre es el gran emperador actual. Algo debe de haber cambiado en Jiang Yuan. De lo contrario, esos viejos zorros del clan Jiang no actuarían de esta manera. No me concierne. Solo deseo convertirme en el número 1 de este mundo. Y se ha detectado que el anfitrión ha establecido un vínculo con su compañera de cultivo, Bai Jingxue. Misión cumplida a la perfección. Multiplicador de X10. 黑幽岛瀑布当今之对线了，问到什么？任连巴比图能的 arte de creación primordial de Hongmen. ¿Desea aceptar la infusión de poder? Sí. Ya he alcanzado el tercer reino. Parece que este camino de cultivar a través del matrimonio es el más acertado. Vaya, además, recibí técnicas inmortales como recompensa. Vaya, mi familia Jiang ha recolectado durante millones de años. O solo ha conseguido reunir algunos fragmentos. Píldora del Espíritu Santo. Me pregunto qué diferencia hay entre esta y las ordinarias. Revierte los años y permite una transformación trascendental. Parece ser algo realmente increíble. Solo falta ver el efecto real. ¿Pero cómo es esto posible? Anoche mi esposo estaba en el primer reino, y ahora ha avanzado directamente al tercer reino. Esposa mía, ¿qué te trae por aquí? Qinxue ha venido especialmente a agradecer al hijo imperial por proteger a mi clan del Tigre Blanco. ¡Ah! Qinxue, ahora eres mi esposa. Vuestro clan del Tigre Blanco es ahora parte de la familia Jiang. Es mi deber protegerlos, además de ser una promesa que te hice. Josieto, han llegado ya todos los miembros de tu clan a la residencia de la familia Jiang. La descendencia de mi clan del Tigre Blanco ha sido escasa desde hace ya muchos años. Entonces, parece que la gran responsabilidad de continuar el linaje recae ahora sobre nuestros hombros. Esposa mía. Pero si todavía es de día... Tontita, solo estoy bromeando contigo. Está bien. Espérame aquí. Vendré a verte esta noche.
Haberse casado con este hijo imperial, o realizar la cultivación dual con él, no parece ser tan malo después de todo. Oh, Yuaner. ¿Qué haces por aquí? Yuaner, esto es maravilloso. Has avanzado 2 reinos de golpe hasta la etapa media del 3er reino. El cielo bendice a la familia Jiang. Casarse fue definitivamente la decisión correcta. Tío, no solo aumentó mi nivel de cultivo, también obtuve muchas recompensas. Tío, mira esto. Tú y Bai Qingxue obtuvieron 3 píldoras divinas en solo un día. ¡Qué eficiencia tan asombrosa! Si tuvieras unas cuantas esposas más y siguieras esforzándote así, tendrá pronto nuestra familia Yang un ejército de cuasi emperadores. Espera, te buscaré unas cuantas prodigios celestiales más. Oiga, tío. En cuanto a lo de casarse, está claro que cuantas más, mejor. Pero el asunto más urgente es que quiero ir a la tierra ancestral de la familia Jiang. Pero si es el terreno prohibido de los Yang, allí donde descansan los ancestros de todas las generaciones. No se debe entrar a menos que peligre la supervivencia de la familia. ¿Y para qué quieres ir allí? Tío, verá, en el futuro, mis matrimonios sin duda atraerán la atención de muchas facciones. Si contara con la protección ancestral, no se reduciría mucho la resistencia. Lo haces por el bien de la familia Jiang. En ese caso, tengo que contarte un secreto sobre la familia Jiang. ¿Sabes por qué la fama de la familia Jiang supera con creces a la de otros clanes? ¿Por qué surgen tantos genios y nos mantenemos en la cima del mundo inmortal, impidiendo que los enemigos se atrevan a invadirnos? No es porque nuestra familia Jiang está muy unida y contamos con un cuasi emperador que nos protege. Eso es solo la superficie. La verdadera razón reside en nuestro primer ancestro. Para proteger la prosperidad eterna de nuestra familia, el primer ancestro estuvo dispuesto a sacrificarse. Transformó su propio fruto del Tao y su vida en una raíz espiritual suprema que nutre las tierras de los Yang. Y usando esa raíz espiritual como fuente, ha bendecido el linaje de los Yang durante 9,300 años. El primer ancestro se convirtió en una raíz espiritual. El primer ancestro no solo es la raíz de nuestra familia, sino también nuestro mayor secreto. Al entrar en la tierra ancestral, debes mostrar el máximo respeto. No debe haber ni pizca de profanación que perturbe el sueño del ancestro. Sería un pecado imperdonable castigado con la muerte. Su sobrino lo entiende. Lo tendré muy presente. Bien, te enviaré allí ahora mismo. La fuerza vital del gran hermano se ha consumido otro 10%. A este paso, me temo que a lo sumo resistirá 3 años más. No te aflijas, cuarto hermano. El marchitar y florecer, la vida y la muerte, son solo parte del ciclo del Dao celestial. Haber defendido este lugar a cambio de 9.300 años de prosperidad para nuestro clan. Ha valido la pena. Ya le he ordenado a Jiang Zhan que busque un método para prolongar tu fuerza vital. Sin duda encontraremos una manera. Has sacrificado tanto por la familia Jiang. ¿Cómo podría quedarme de brazos cruzados viendo cómo mueres? Sobrino. El actual patriarca de la familia, Jiang Zhan, junto con su discípulo Jiang Yuan, presenta sus respetos a los ancestros. Saludos, cuarto tío. Jiang Zhan, has venido aquí porque has encontrado una forma de prolongar la vida del primer ancestro. Informando al cuarto ancestro sobre este asunto. Aún no he encontrado una solución. Hoy he venido por otro asunto. Debes saber que la tierra ancestral es la base de la familia Yang, el lugar donde descansan las generaciones de ancestros. A menos que el clan Jiang se enfrente a la exterminación, nadie debe perturbar este lugar. Why, sin embargo, has traído a alguien a perturbar la paz. ¿Qué castigo mereces? Este chico no tiene la protección de Jiang Zhan y, aún así, ha resistido tu presión. Cuarto hermano, no descargues tu ira sobre el muchacho. La tripulación del hermano mayor es solo una muestra de la crueldad del Dao celestial. Así que este es el primer ancestro del clan Jiang. Me pregunto si la píldora del Espíritu Santo funcionará con él. ¿Qué está pasando? La voz del hermano mayor se cortó de repente. Son las razas extranjeras. Parece que las razas extranjeras se han dado cuenta de que el fin del hermano mayor se acerca y han lanzado un ataque. ¡Maldición! El mundo inmortal terrenal nos reprime con sus leyes. No nos queda ni el 30% de nuestro poder. De lo contrario, este anciano erradicaría personalmente a todas esas bestias extranjeras. Sabéis que no puedo dudar más. Bajo ningún concepto debemos permitir que las razas extranjeras irrumpan en el mundo mortal. Si mi cuerpo marchito puede asegurar otros 500 años de paz para el clan, todo habrá valido la pena una vez que Hengyu crezca y nos suceda. No es un maltrato, hermano mayor. Ya lo has sacrificado todo por el clan. ¿Cómo puedes consumir hasta el último rastro de tu esencia vital? Es mejor que te entregue mi esencia vital restante. Así podrás aguantar otros 100 años. Necesidades. Eres un pilar del clan. ¿Cómo puedes dañarte a ti mismo por un trozo de madera podrida como yo?
Ancestros, tengo un método que tal vez pueda resolver este problema. Bien. Yar, ¿qué clase de método tienes? La situación es crítica. No es momento para bromas. Abuelo cuarto ancestro. Le pedí a mi tío que me trajera porque he obtenido una oportunidad celestial. Llamada sistema. Solo con unirme a mujeres de talento excepcional y tener descendencia, recibiré recompensas del sistema. La píldora que el sistema me otorgó esta vez es sumamente milagrosa. Tal vez pueda salvar al primer ancestro. ¡Qué tontería! Casarse y tener hijos para volverse más fuerte. Si existiera tal maravilla en el mundo, todos se dedicarían a tomar esposas y concubinas. Para expandir su linaje y ya. Jiang. Que Yuan sea inmaduro es una cosa, pero tú eres un digno cuasi emperador. ¿Cómo puedes creer semejante historia? Calma su ira, ancestro. Ciertamente suena absurdo al principio, pero el cultivo de Yuaner ha pasado de ser un mortal al tercer reino. Eso es una verdad absoluta. Lo vi con mis propios ojos. Riar, saca la píldora y dásela a los dos ancestros. Abuelo cuarto ancestro. Mire, esta se llama la píldora del Espíritu Santo. ¡Qué energía! Contiene la esencia misma del camino de la creación y la vida. He vivido durante 10.000 años. He visto píldoras de todos los cielos, pero no logro discernir el grado de esta. Pero de verdad esta píldora podrá revertir el origen agotado del hermano mayor. Muchacho. ¿Estás seguro de esto? Cuarto ancestro, lo primordial ahora es solucionar el problema. No hay tiempo para vacilar, hay que probarlo. Tal vez haya una oportunidad de vida. Si sigue dudando, podría ser demasiado tarde. Sí, pues. Lo intentaremos como último recurso, muchacho. Si logras salvar al hermano mayor esta vez, serás el mayor héroe de nuestra familia Jiang en la eternidad. ¡Malditos invasores! ¿Cómo osáis atacar a mi familia Xiang? Escoria de otras razas, ¿cómo osáis invadir a mi familia Jiang? El ancestro Jiang sigue en su apogeo. La información era falsa. Retirada. ¡Qué esencia vital tan pura! Incluso tiene un rastro de aura de la oportunidad inmortal. Hacía miles de años que este viejo no se sentía tan vigoroso. Hermano mayor, ¿estás bien? Me siento mejor que nunca. Este viejo te lo agradece, muchacho. ¡Ancestros! ¿Qué están haciendo? ¿No soy digno de tal honor? No, eres digno de este saludo. El valor de esta píldora es incalculable. Y aún así estuviste dispuesto a entregarla a la familia. Tu devoción realmente nos conmueve. Primer Ancestro, no diga eso. Usted es el pilar que se sacrifica por la familia Jiang. Usted es el verdadero sostén. Yo solo tuve un poco de fortuna. Bien, actúas con humildad. Eres un verdadero descendiente Jiang. Si necesitas algo en el futuro, dímelo. Si alguien se atreve a tocarte un solo pelo, seré el primero en impedirlo. ¿Verdad? Significa que mientras realice el cultivo dual con las orgullosas hijas del cielo, habrá más de estas píldoras y técnicas. Exacto. ¡Vaya! ¡Qué bien! Es fantástico. Ya lo decía yo, con lo nobles que son los linajes de Hengyu y su esposa. ¿Cómo era posible que engendraran a alguien con un cuerpo mortal? Así que esta era la verdadera raíz del asunto. Esto debe ser la recompensa del Dao Celestial por la constitución de Yuan. Esto es claramente una constitución sagrada suprema de nivel estratégico. No solo las píldoras que Yuan nos da pueden crear cuerpos sagrados, sino que en el futuro su descendencia también será extraordinaria. ¿Cómo no va a prosperar nuestra familia Jiang? Oye, pero hay un detalle. Esas orgullosas hijas del cielo. Ay, son muy difíciles de encontrar. Si necesitas esposas, la familia las encontrará por ti. ¿De qué tipo las quieres? Díselo a tu abuelo. No importa si es la santa de una tierra sagrada o la princesa imperial de una dinastía divina, incluso si es la hija de un antiguo emperador de una zona prohibida. Tu abuelo irá en persona a secuestrarla y traértela. Y en cuanto a ayer, yo mismo iré a pedir su mano para ti. Así es, nuestro clan Jiang es una prestigiosa familia imperial. Por supuesto que iremos a pedir su mano formalmente. Llevaremos toda la sinceridad de nuestra familia Jiang. Wai junto con unas cuantas armas imperiales, hablaremos con ellos de forma pacífica. Pues si ellos no quieren razonar, nosotros les enseñaremos lo que es la razón. Wai, si aún así no escuchan. También podemos hablarles usando la fuerza bruta. Si no me dan cara, arrasaré con su nido. Vaya, en la familia Jiang
Cada ancestro es más implacable que el anterior. La constitución sagrada de Yuan'er tiene un significado demasiado importante para la familia Jiang. Esto afecta a los cimientos de la fortuna del clan Jiang por toda la eternidad. Nosotros, los viejos, llevamos demasiado tiempo estancados en el reino Gran Emperador. Pensábamos que solo nos quedaba languidecer en esta tierra ancestral, pero tu aparición nos ha devuelto la esperanza. Es muy probable que Yuan'er rompa los grilletes de la eternidad y se convierta en un verdadero inmortal. Así es. Para entonces, nuestra familia Yang no será solo un simple clan imperial, sino un verdadero clan inmortal. ¡Eternos e inmortales! ¡Perdurando por siempre con el mundo! Exacto. A partir de ahora, los asuntos de Yuan'er son la prioridad máxima de nuestra familia Yang. La seguridad de Yuan'er es lo más sagrado para nuestra familia Yang. Toda necesidad de Yuan'er debe ser satisfecha plenamente por la familia. No, Yar, tú. Es la única esperanza de la familia Yang en toda la eternidad. No, no. Ancestros, están exagerando, de verdad. Pausa, cálmense. ¿Qué calma ni qué 8 cuartos? Yuan'er, escúchame bien. A partir de ahora, no tienes que preocuparte por nada. Solo tienes una tarea. Esa es procrear para este viejo. Y hazlo con todas tus ganas. Ya, de acuerdo. Entonces entiendo cuál es mi responsabilidad. Y en adelante, por el bien de esta familia. Es mi deber ineludible. Bien. Yuan'er, ve a descansar primero. De buscarte esposas nos encargamos nosotros. Lo único que debes hacer ahora es cuidar tu salud y tener muchos hijos. Yar, ¿tienes más de esa píldora? Dale una al cuarto ancestro también. Sí, aquí tiene, abuelito. ¡Vamos! ¡Qué satisfacción! El cuarto ancestro no tomará lo tuyo en vano. Yo también te daré un tesoro. ¿Eh? Esta es la píldora dragón tigre de 9 rotaciones que refiné personalmente. Esta es la sopa imperial para reparar el cielo. La he preparado con huevos de un soberano divino de los 9 cielos. Wei también lleva ginseng carmesí de 10.000 años, cocido a fuego lento. No pasa nada. Vive un poco más. Gracias, cuarto ancestro. Realmente me he convertido en un semental, pero la verdad es que se siente bastante bien. No puedo creer que haya puesto Chun Yao y Simin de repente. Su Alteza dice. Vamos. Anoche te lo dije. No hace falta tanta formalidad. He venido hoy porque quería decirte algo. En un par de días es probable que tengas una nueva hermana. Lo sé. No estás celosa. En el mundo de la cultivación, sin importar si eres hombre o mujer, mientras seas lo suficientemente fuerte, nadie tendrá derecho a criticar por muchas esposas, concubinas o maridos que tengas. Es más, mi clan del Tigre Blanco siempre ha venerado a los poderosos. Mi esposo es el honorable Dizzy. Con un estatus tan noble, yo, Qin Xue, no podría monopolizarlo con la conciencia tranquila. Solo ruego que, cuando mi esposo tenga a alguien más, no se olvide de Qin Xue. Tú siempre serás mi esposa legítima, oficialmente desposada. Esta es la píldora, dragón tigre de 9 giros, que me dio el cuarto ancestro. Le vendrá de maravilla a tu cuerpo de tigre blanco. Tómala. Aumentará la pureza de tu linaje. No es esta la píldora que menciona los registros antiguos de mi clan. Esta que requiere la esencia de sangre del clan dragón para ser refinada. ¿De verdad me está entregando un elixir tan pañoso así sin más? Gracias por el elixir, Su Alteza. ¡Hey, vamos, ven aquí! Mírate, te acabo de decir que no seas tan formal. Somos familia. ¿A qué viene todo esto? Tómala y conviértete en una emperatriz. Solo así estarás a mi altura. No se podía esperar menos de una píldora de 9º grado. De hecho, me hizo avanzar directamente desde la cima del tercer reino hasta la etapa media del cuarto. Es increíble, esposa mía. Atención,
La favorabilidad de Baichishi ha superado el 100%. Esposo mío. Siento que el poder medicinal es demasiado fuerte. No puedo digerirlo por completo. Esposo, ¿podrías ayudarme? Hey, absorbe totalmente el efecto de la medicina. Claro que sí. ¿Qué debo hacer? Cielos, Qingxue, el cambio de personalidad de esta chica es demasiado drástico. Casi me rompe la cintura de un centón. Ay. ¿Será que mi nivel de cultivo es demasiado débil? Seguro que es eso. No es suficiente. Tengo que volverme más fuerte. Debo fortalecerme a toda costa. Tío. Por orden del ancestro. Toda la red de inteligencia de la familia se ha activado. El rango de búsqueda se ha extendido al reino inferior para seleccionar a muchas jóvenes excepcionales. Ve ahí, echar un vistazo y elige. Esta es Zhao Yar, la séptima princesa de la gran dinastía Zhao, nacida con el cuerpo sagrado de agua profunda. Aunque solo es una cultivadora del reino inferior, su carácter es tan dulce como el agua. Seguro que a nuestro discípulo le encantará. Esta es Mu Qingqing, la santa de la secta Qingyun. Posee el cuerpo espiritual de madera Yi. Su vitalidad es inmensa. Los hijos que engendre serán, sin duda, extraordinarios. Oye, sobrino, esta es mi hija. Acaba de cumplir la mayoría de edad. Oye, viejo Zoro, estás metiendo tus propios intereses, ¿verdad? Si de negocio se trata, yo también sé. Seguro que tienes más candidatas guardadas. ¡Espera! Lo que dice mi hija es cierto. ¡Dejen de pelear! ¡La mía es mucho mejor que las suyas! Esta es buena. ¿A qué viene tanto alboroto? Que yo no la elija por sí mismo. Simples cuerpos espirituales o sagrados. ¿Cómo van a ser dignos de un discípulo de la familia Yang? Vuelvan a buscar. Qingye Bai, puntuación 92. Líder de la Torre de la Lluvia Brumosa en el reino inferior, con un cuerpo dao de lotos gemelos, etapa intermedia de tercer reino. Xing Wanwan, puntuación 92. Joven maestra de la Torre de la Lluvia Brumosa en el reino inferior, cuerpo dao de lotos gemelos, etapa inicial del segundo reino. Ay, tío. Pero si son madre e hija. Este es el físico de lotos gemelos, aunque es un cuerpo dao del reino inferior. Apenas es digno de un descendiente de nuestra familia Yang. ¿Qué clase de físico es ese? Lotos gemelos unidos. Es un físico raro incluso en nuestro reino superior. Las poseedoras pueden separarse, pero ambas comparten sus sentidos. Cuando se unen en una sola, su poder se vuelve aún más formidable. Y lo más importante, son perfectas como calderos de cultivo. Según los informes, la situación de esta madre e hija no parece ser muy buena. ¿A qué te refieres? Xue Wuya, el soberano de la secta de la sangre maligna en el reino inferior, codicia sus físicos. Wei ha obligado a la Torre de la Lluvia Brumosa a entregarlas en 7 días. Hoy es el 6º día. Es decir, que si nadie interviene, ese tal Xue Wuya va a deshonrar a esa madre e hija. Se atreve a codiciar a quienes yo he elegido. Ese viejo infeliz debe estar cansado de vivir. Una simple secta del reino inferior. No es nada digno de mención. Entonces, enviaré a alguien de inmediato. A menos de mediodía, las traeré de vuelta para ti. ¿Qué te parece? Tío. Iré personalmente a rescatar a esa madre e hija. Eres el heredero de la familia. Tu vida es infinitamente valiosa. Aunque el reino inferior es un mundo menor con leyes incompletas, aún existen riesgos. Si algo te sucediera, ¿cómo podría dar la cara ante nuestros ancestros? Ay, vamos, tío. Entiendo el cuidado y el amor de la familia. Pero piénsalo. Por fin puedo cultivar. Así que no puedo vivir siempre bajo el ala de la familia, ¿verdad? Además, como cultivador, uno debe avanzar con valentía. Además, en el reino inferior, el nivel de cultivo más alto es apenas la cima del 4º reino. Iré a afogarme un poco. Es el lugar perfecto. Está bien. Lo que dices tiene sentido. Ya que insistes en ir, no te detendré. Pero debes llevar guardias contigo para asegurar que nada salga mal. Yo, Jiang Chen, me ofrezco a ir. Haré todo lo posible para proteger al joven maestro. Patriarca, este discípulo. Yo, Jiang Heng, he alcanzado la cima del 7º reino. Wei casualmente no me afectan las leyes del reino inferior. Conmigo presente, podré mantener al joven maestro a salvo. No hace falta que discutan más. Mis respetos, mis respetos. ¿A qué viene tanto alboroto? Yuan Erche quiere salir a explorar un poco. Yo mismo lo acompañaré. Me gustaría ver. ¿Quién es el imprudente? Que se atreva a tocar un solo cabello de nuestra Killlinger. ¿Ah? Progenitor, si va usted en persona, el reino inferior se pondrá patas arriba. Mi encarnación protege la tierra ancestral, así que no hay problema en que acompañe a Yuaner. Te seguiré en las sombras. Tú adelante, haz lo que debas. Incluso, si el cielo se cae, yo te sostendré. Gracias, abuelo progenitor. Abuelo progenitor,
Eso tal是无牙ya está atacando la torre, Yanyu. Debemos darnos prisa. Bien. ¡Vamos! Discípulos de la torre Yanyu, obedezcan. Formen la defensa y protejan a la maestra. ¿Qué te parece? Bai, sé buena y conviértete en mi caldero humano. Os aseguro que las haré experimentar un placer celestial a ti y a tu hija. Shouya, puedo aceptar tus condiciones, pero debes jurar que no le harás daño a Wan Wan bajo ningún concepto. ¿Crees que estás en posición de negociar conmigo? Las quiero a ambas, a ti y a tu hija. Shouya, no tienes vergüenza. Aunque muera en batalla hoy, jamás me someteré a ti. Yo ya estoy en la cima del cuarto reino, mientras que tú solo estás en el tercero. La diferencia entre nuestros niveles es un abismo insalvable. No puedes compensar esa brecha. Vivo o muerto, puedo refinar tu alma remanente para convertirla en un esclavo espiritual. Será mejor que te rindas dócilmente. Al menos así podrás disfrutar un poco. ¿Acaso hoy será el día en que se ha destruido mi pabellón de la lluvia brumosa? ¡Suelta a esa chica! ¿Estáis bien? ¿Quién eres? Me llamo Yang Yuan y he venido a ayudaros. Conmigo aquí. Nada malo os pasará hoy. Shibuya. ¡Qué audacia la tuya! ¿Cómo te atreves a tocar a mi gente? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a llamarme por mi nombre completo? No eres digno de conocer mi identidad. Solo está en el pico del tercer reino. Wea sirviente a su lado no tiene cultivo alguno. ¿Y yo quién pensaba que eras? No eres más que una hormiga del tercer reino, y te atreves a hablar con tanta arrogancia. El ancestro lo eliminará por ti. Primer ancestro. Se supone que este es mi entrenamiento en el reino inferior. Déjame enfrentarme a él primero. Joven amigo, le agradezco su ayuda, joven maestro. Pero este Shouya ya ha alcanzado la cima del cuarto reino y del quinto. Solo lo separa medio paso. Además, cuenta con el poder de las técnicas secretas de la secta de la sangre. Su fuerza es extraordinaria. No es un cultivador común con el que se pueda comparar. Chico, ahora sabes lo que es el miedo. Y en este mundo, yo, Shouya, no tengo rival desde hace mucho tiempo. Mientras refine hoy a esta madre e hija como hornos de cultivo, podré ascender al reino superior. Aquel que se interponga en mi camino será aniquilado sin piedad. Una simple rana en el fondo de un pozo. ¿Acaso tú te atreves a proclamarte invencible? ¡Qué arrogancia! Hoy te mataré a ti también. Te refinaré como un esclavo de sangre y haré que mires con tus propios ojos cómo me divierto con esta madre e hija. ¿Acaso tú? ¿Qué técnica es esta? ¿Cómo puede ser tan extraña? ¡Qué fuerza! ¿De verdad solo se encuentran en el tercer reino? Madre, estamos salvadas. No, es imposible. Yo estoy en la cima del cuarto reino. ¿Cómo podría perder contra él? Chico, mi nivel es superior al tuyo, aunque tu técnica sea extraña. Solo tengo que resistir hasta que agotes tu energía espiritual, y ese será tu fin. Joven señor, huya rápido, no es rival para él. Además, nosotras dos, madre e hija, no valemos la pena para que arriesgue su vida por nosotras. Si vale la pena o no, lo decido yo. ¡A las puertas de la muerte! ¡Y todavía te atreves a coquetear! ¡Vete al infierno! Esta presión... ¡Es un arma cuasi imperador! ¿De verdad es un arma cuasi imperador intacta? ¿Cuál es su verdadera identidad? ¡Excelente! Hoy no solo obtendré un par de excelentes hornos de cultivo, sino que además alguien viene a entregarme un arma cuasi emperador en bandeja de plata. Chico, solo tienes el cultivo del tercer reino. Como mucho solo puedes desatar una décima parte del poder de un arma emperador. Todavía estás muy lejos de poder enfrentarte a mí. Arco divino de la sangre devastadora. ¿Qué? El reino marcial. ¿De verdad ha alcanzado el reino marcial? Tenemos que ir a ayudar a ese hermano. No es necesario. Este pequeño aumento de poder no detendrá a Yuaner. Muchacho,
Has perdido tu última oportunidad de salir con vida. Ya he superado el reino trascendente. En este mundo soy completamente invencible. No estás celebrando demasiado pronto. Si un arma cuasi imperial no es suficiente, ¿qué tal miles de ellas? No hay necesidad de dudar. Que Xiao Sanzi le entregue todas las armas imperiales de la familia Yuaner. Realmente funciona. ¿Quién demonios eres? Moribundo. No es digno de conocer mi identidad. ¡Detente! Te cederé a Qin Yuebai. ¿Qué tal si me perdonas la vida? No estabas muy arrogante hace un momento. Prefiero ver tu actitud desafiante y rebelde. Me equivoqué. Fui un ciego al no reconocer tu grandeza y subestimar a ese muchacho. Siéntete honrado de que use la técnica secreta de mi secta. Ciego insensato, has enfurecido al verdadero demonio. Bebe mi esencia de sangre y despierta. Ordeno a los 9 inframundos y al manantial amarillo. Obedezcan mi mandato. Que el ancestro posea mi cuerpo. ¡Esto es malo! ¡Tenga cuidado, joven amo! Está invocando a la fuerza el alma remanente de un demonio celestial del exterior para que lo posea. ¡Deténlo rápido! El sol demoníaco se transforma en un tigre. ¿Qué? Eso es jugar sucio. Muchacho, esta es la técnica secreta final de mi secta de la sangre maligna. Ahora que has caído en mi poder, ¿acaso crees que dejaré tu cuerpo intacto? Al obligarme a usar este recurso, tu alma será destruida y jamás podrás reencarnar. ¡Muestra cualquier otro truco sucio que tengas! No puedes ganarme solo, así que pides ayuda, ¿eh? ¡Detente! ¡Déjalo! Miembros de la familia Jing, escuchen mi orden. Desciendan al mundo de inmediato y erradiquen el camino demoníaco. Bien, familia Jiang. Originalmente quería tener un duelo justo contigo. Pero ustedes no juegan limpio. Entonces yo tampoco diré nada. ¿Acaso no tenemos todos a alguien que nos respalde? ¿Cómo te atreves a herir a mi nieto? Aniquilación. La familia Jiang Wuji. Apenas te das cuenta ahora. Es demasiado tarde. De verdad mató a Shouya de un solo golpe, sin dejar rastro de su alma. Joven maestro, ¿qué planea hacer? No teman, ustedes dos. No les haré ningún daño. Soy Jiang Yuan, descendiente de la familia Jiang del Reino Superior. Madre, soy yo, Wawa. Papá, ya estás bien. No solo eso, he recuperado todas las almas de los discípulos de la Torre Jianyu. Tras meterles por unos días, podrán reconstruir sus cuerpos físicos. ¿Es este el poder de los cultivadores del Reino Superior? Qin Yuebai, señora de la Torre Jianyu, agradece a su Alteza por salvarle la vida. Yuebai no sabe cómo pagarle tal favor. En realidad, mi descenso al reino inferior esta vez es para desposarte. ¿Desposarme? Pero Yuebai es de belleza marquita. ¿Cómo podría ser digna de su Alteza el príncipe? Si eres digna o no, eso lo decido yo. Además, no solo tú, sino también Wan Wan. Yo también quiero ir. ¿Ah? Madre, estoy dispuesta a casarme con el hermano Jiang Yuan. Madre, el hermano Jiang Yuan es del clan imperial del Reino Superior y nos salvó la vida. Poder casarnos con él es nuestro honor. Esta niña sí que ve las cosas con claridad. No se preocupe, no las trataré mal. Mientras acepten casarse conmigo, la Torre Jianyu será pariente de mi familia Jiang y les ayudaré a ascender al Reino Superior. Cuando madre e hija lleguen a la familia Jiang, recibirán el mejor trato. Qin Yuebai y Qin Wan Wan desean servir a su Alteza. Despierta ya. Regresemos al clan. Dile a Xiao Zhan y a los demás que se preparen para recibir a las nuevas discípulas. Tercer tío, segundo tío, ancianos del clan. ¡He vuelto! Estás bien, no te has cansado. Esta vez, con las leyes del reino inferior incompletas, ¿has sentido alguna molestia? Tercer tío. ¿Acaso no he vuelto sano y salvo? En fin, es bueno que hayas vuelto. Ya,
Bienvenido a casa. Ya, Yuan, has adelgazado. Seguro que no te acostumbraste a la comida de afuera. Ahora que estás en casa, aliméntate bien para recuperarte. Oye, Yuan, ¿le has echado el ojo a la hija de alguna familia en este viaje? Yo mismo iré a traértela. ¿Acaso no las he traído ya conmigo? Permítame presentárselas. Yuebai. 喂，秦婉婉 su sobrina política, 秦月白 saluda a los mayores. Es ella tu nueva esposa. Se ve que es muy fértil. La mayor tiene una figura muy voluptuosa. A simple vista se nota que traerá prosperidad a su esposo. La menor también tiene madera de belleza. Vale la pena cultivarla bien. No las asusten. Ya que son las consortes de los discípulos de la familia Yang. Este lugar es su hogar. En el futuro, no hace falta que sean tan formales en privado. Pueden llamarme tío, al igual que Yang Yuaner. 月白 agradece al jefe del clan. Escuché que tu torre Yanyu libró una batalla difícil. Ha sido duro. Ve a descansar temprano. Ah, guíame hacia el camino, Dawan. Sientes un poco de presión esta vez. ¿Quieres que el tercer tío te consiga píldoras para animar la noche? Tengo guardada la píldora divina de las 27 veces en una noche. ¿De qué hablas? Sí, serio. ¿Pero qué tiene de malo? Yuan se ha casado formalmente, no como el chico de Hengyu, que en aquel entonces le arrebató directamente el dudó a la santa. Mi dichoso padre de verdad hizo algo así. Está bien, Yang. Vuelve al palacio de los discípulos a descansar. Nosotros nos encargaremos de los preparativos de la boda. Entendido. Madre, ¿de verdad podemos seguir viviendo aquí? Supongo que sí. Vaya, mis dos esposas. Hijo adoptivo. Si ya estamos casados, ¿por qué me sigues llamando discípulo? Esposo. Pongo aquí. Esposo, estamos delante de Wawan. Pero si Wawan también es mi consorte, ¿qué pasa? ¿Acaso prefieres que use la fuerza? Ven, Wawan, siéntate aquí. A partir de hoy somos una familia. Vivamos felices juntos. ¡Eso es lo más importante! ¡Venga! Solo han pasado unos días, y ese discípulo de la familia Jiang se ha casado con madre e hija del reino inferior. Incluso ha organizado un gran banquete por ello. Aunque la diosa Tigre Blanco tenga un linaje incompleto, al menos posee la sangre del antiguo Tigre Blanco. Eso es comprensible. Pero esta Qin Yuebai no es más que la maestra de una secta del reino inferior. Actuar de esta manera es realmente incomprensible. Sospecho que Jiang Yuan debe haber obtenido algún tipo de oportunidad que beneficie a la familia Jiang. Hermana Tongxue, ¿tú qué crees? En cualquier caso, el padre biológico de Yang Yuan fue el gran emperador más fuerte de su era. Nada de lo que le pase a él resultaría extraño. Pero después de todo, no está a mi nivel para luchar. Es la hermana Mengiao. Yo también me retiro. Sí como sea, ante los cambios que ocurren en Jiangyuan, nuestra dinastía Daya no puede quedarse de brazos cruzados. Mis respetos, ancestro. Hace un tiempo, cuando la familia Jiang propuso el matrimonio, me pareció un poco ridículo. Estaba a punto de rechazarlo. Ahora parece que, en verdad, hay algo especial en Jiangyuan. Sería mejor aprovechar esta oportunidad para visitarlos y ponerlo a prueba. Es solo que tendrás que pasar por algunas dificultades. La secta ha sido muy bondadosa con esta discípula. Esta discípula está dispuesta a ir. Se ha detectado que el anfitrión estableció con éxito una conexión con sus compañeras de cultivo Qin Baiyu y Qin Wanwan. Qin Baiyu y Qin Wanwan han quedado embarazadas con éxito. Misión completada a la perfección. Recompensa, base de cultivo de la etapa inicial del sexto reino. Alquimia de sexto grado. 3 recetas antiguas de píldoras, 7 píldoras de vida y 6 píldoras de cuerpo sagrado. ¿Desea el anfitrión recibir la transferencia de cultivo? Sí.
Mi cultivo ha alcanzado el sexto reino. Mai, también obtuve técnicas de alquimia. Guay, aquí hay 3 recetas de píldoras sagradas. Esto sí es cultivar la inmortalidad. Esto no puede esperar. Tengo que probarlo de inmediato. Le pediré a mi tío y a los demás que me ayuden a recolectar hierbas medicinales. Ancestro, este objeto es el fruto de arroz de 7 colores que traje del bosque de la niebla. Puede nutrir el origen de Gran Emperador y retrasar el deterioro de su cuerpo, lo cual es muy beneficioso para usted. Es muy considerado. Abuelo. Empácala. Rápido, rápido, rápido. ¿Por qué no le sirven té a mi nieto? Qué falta de atención. No hace falta. Tía, de verdad no es necesario. Abuelo. Yanar, llegas en el momento justo. Este es el fruto de arroz de 7 colores que tu ancestro preparó para ti. Esto es demasiado valioso. ¿Esto? ¿Qué va a ser valioso? Es solo una simple fruta. ¿Te gusta? Le ordenaré al pequeño Sam que te consiga unas 10 u 8 de inmediato. El bosque de la niebla está lleno de miasma. Nadie por debajo de un cuasi emperador puede entrar. La fruta del Dao solo madura una vez cada 1000 años. ¿Cómo podría haber 10 u 8? Esa madre e hija de la familia Qin. ¿Te han estado sirviendo bien? ¿Hay algo que no sea de tu agrado? Tu abuelo, para la orden de inmediato. Haré que a las doncellas sagradas, más destacadas de las razas divinas primordiales, te las traigan a todas atadas. Para que puedas elegir. Bisabuelo, gracias por su preocupación. Yuebai y Wan Wan son excelentes. Me alegra oír eso. El hijo prodigio de nuestra familia Shang no debe sufrir ni el más mínimo agravio. Bisabuelo. Hoy no solo traje píldoras, sino también algunas hierbas espirituales. Incluso traje 3 recetas de píldoras antiguas. Así es, esto definitivamente beneficiará a nuestra familia Jin. Solo que necesito que mi bisabuelo me ayude a conseguir algunas materias primas. Eso está hecho. No son solo unas cuantas hierbas medicinales. Pequeño Sam. A ver, la mayoría de estas hierbas las tiene la familia Yang. Pero este rocío inmortal de Yaochi es un objeto sagrado de la Tierra Santa de Yaochi. Solo se obtienen 3 gotas cada 100 años y nunca se entrega a extraños. Esto será algo problemático. ¿Y eso qué importa? Esa vieja de Yaochi vendrá hoy con su pequeña doncella sagrada a discutir asuntos importantes con nuestra familia Yang. Pues bien, tu abuelo irá personalmente a pedírselo por ti. Perfecto. Y de paso, capturaré a esa pequeña doncella sagrada de Yaochi para ti. Para que la veas bien. No haga eso. Bisabuelo, con su elevado estatus. ¿Cómo podría rebajarse a hacer algo así personalmente? Ya que es un invitado de honor de Yaochi. Debemos tratarlo con la debida cortesía. ¿Qué tal si hacemos lo siguiente? Tu nieto irá personalmente a discutir el asunto del rocío inmortal de Yaochi con ellos. En cuanto a esa santa, el destino es algo caprichoso. No se puede forzar. Está bien. Ya tienes tus propias ideas. Entonces, ve. Pero debes recordar una cosa. Como miembro de la familia Yang, no hay nada que desees y no puedas obtener. Pasa algo. Time, abuelo. Dámelo. Gracias, bisabuelo. Joven, por favor espere un momento. La santa llegará enseguida. De acuerdo. Soy Qin Mengyao de Yaochi. Saludos al joven de la familia Jiang. Quítate los bellos pero incómodos tacones, cierra la puerta, apagan las luces y da la espalda al ruidoso mundo. Un rostro natural con la mirada serena, una mirada del amante despierta en la primavera. Es nuestro primer encuentro, pero su mirada es muy intensa. No es la forma adecuada de tratar a una anfitriona. Una dama virtuosa es el anhelo de todo caballero. La Santa Mengyao posee una belleza celestial. Por un momento perdí la razón. Siento haberla ofendido, Santa. He oído hace tiempo que los hombres de la familia Jiang son muy galantes. Al verle hoy, compruebo que los rumores eran ciertos. Pero, ¿podría decirme qué asunto lo trae por aquí?
La Santa bromea. He venido hoy por el rocío inmortal de Yaoqi. El rocío. Sabe que el rocío inmortal es el tesoro sagrado de mi Yaoqi. Solo se obtienen 3 gotas cada 100 años. Nunca se entrega a extraños. ¿Y si lo intercambio por este objeto? Arroz de 7 colores. Este tesoro legendario que puede nutrir la esencia de la tierra. Los mayores de la familia Jiang se lo dieron así sin más. ¿Hasta qué punto es favorecido en la familia Jiang? Este discípulo. Aún no es suficiente. ¿Y qué tal si añado esto? La píldora de la vida puede evolucionar la constitución física. Es suficiente. La aura de esta píldora es tan profunda que ni yo puedo descifrar su grado. El fruto del Tao de 7 colores y esta píldora misteriosa valen mucho más que unas gotas de rocío inmortal. Has sacado tesoros tan valiosos. Será realmente como predijo el ancestro. Esta propuesta de matrimonio es más importante que el camino inmortal. Viene a por mí. Moyo ha sentido la sinceridad del discípulo. No es necesario añadir nada más. Yaoqi acepta este trato del camino inmortal. Se lo agradezco, Santa. Mi retiro. Que el discípulo tenga un buen viaje. Este joven es realmente extraordinario. Ancestro. Hace poco tiempo, todavía tenía un cuerpo mortal incapaz de cultivar. Y ahora que lo veo de nuevo, está en el 6º reino. Tal velocidad de avance es inaudita. 6º reino. ¿Cómo es posible? Yoko ve con esfuerzo para llegar al reino marcial, y él... ¡Qué tesoros tan valiosos! El ancestro inicial de los Yang se los dio para que jugara con ellos. La posición de este joven en la familia Yang es más central de lo que imaginábamos. Meng Yao. Este joven posee una gran fortuna y cuenta con todo el apoyo de la familia Yang. Su futuro no tiene límites. La forma en que te miro hace un momento, aunque era de admiración, no tenía malicia ni lujuria. Es un hombre de sentimientos genuinos. Me temo que en este trato, su verdadera intención va más allá de los tesoros. Tal vez seas tú. Esto también es una gran oportunidad para nuestro Yaoqi. ¿A qué se refiere, ancestro? Si pudieras convertirte en su compañera Dao, o a obtener el apoyo total de los recursos de la familia Yang. Además, esta fruta del Dao de 7 colores te ayudará a consolidar tu fundación del Dao. Dentro de 50 años, podrías alcanzar el Dao y convertirte en emperador. Para entonces, nuestro Yaoqi recuperará su antigua gloria. Todo. Queda la entera decisión de la ancestra. Si es por el sueño de Yaoqi, yo, estoy dispuesta. Bien. Déjame hablar en detalle sobre este matrimonio con el primer ancestro de la familia Yang. Debemos concretarlo a toda costa, Xiang Wuji. Mi visita de hoy es para tratar el matrimonio entre la santa doncella de nuestra secta, Meng Yao, y el joven Jian Yuan de su estimado clan. Meng Yao posee el cuerpo innato del Dao, lo que la convierte en una pareja perfecta para su joven señor. Si nuestras dos familias pueden unirse en esta alianza matrimonial, mi secta Yaoqi está dispuesta a ofrecer 3 gotas de rocío inmortal centenario como dote. En el futuro, nuestras dos familias estarán unidas como ramas del mismo árbol, para buscar juntas el gran Dao. Vaya, Jar, este muchacho es increíble. No solo consiguió el rocío inmortal, sino que también conquistó a la orgullosa santa doncella de Yaoqi. Como se esperaba de nuestro prodigio de la familia Yang. Este estilo me recuerda a mis viejos tiempos. Este joven, Jiang Yuan, es sumamente valorado por la familia Yang y cuenta con recursos ilimitados. Su futuro es brillante. Meng Yao no perderá nada al casarse con él. Esa muchacha, Meng Yao, este viejo también la ve con muy buenos ojos. es digna de mi Yuaner. Dado que tú, hermana, tienes tan buenas intenciones, ¿cómo podría la familia Yang negarse? Así queda decidido. Elijamos un día propicio para celebrar la boda. ¡Qué directo! Señorita Meng Yao. ¿Qué demonios está pasando aquí? Acababa de salir de mi reclusión cuando mi tío me llamó de repente para decirme que nos íbamos a casar. Esto... No intentes poner excusas.
Que cambiaras los frutos de arroz de 7 colores y las píldoras milagrosas por el camino inmortal era solo un pretexto. Tu verdadero fin era declarar tus sentimientos y hacer que los mayores de las familias nos empujaran a casarnos. Entiendo lo que sientes por mí. ¿Qué lo entiendes? Espera un momento. No te apartes, señorita Meng Yao. No aceptes sus arreglos a ciegas. Seguro que hay un malentendido aquí. 1 hora de la noche de bodas vale 1000 piezas de oro. Esposo, no hay necesidad de decir más. Bueno, no. Se ha detectado que el anfitrión y su pareja de cultivo, Kim y Yang, han establecido una conexión con éxito. Misión completada a la perfección. Distribuyendo recompensas. 10 píldoras de la creación. Su nivel de cultivo ha subido al etépnimo reino. Aunque el proceso fue un poco extraño, al menos el resultado fue bueno. Anoche escuché decir a Meng Yao que la secta Yao Qi fue atraída por la noticia de que la familia Shang busca alianzas matrimoniales en todas partes. Entonces, si difundo la noticia de que la familia Yang produce físicos sagrados en masa usando las píldoras de la creación, ¿acaso todas las grandes familias no nos enviarían a sus hijas más talentosas? De todos modos, con las píldoras del Espíritu Santo, todos los ancestros de la familia Jiang pueden recuperar su estado cumbre, así que no tendré que temer que otros codicien mi poder. Yuan, ¿no es tu plan demasiado peligroso? Ay, tío. Escúcheme primero, mire. Todas las grandes facciones ya han notado que estamos pidiendo la mano de las jóvenes más talentosas por todas partes. Esto es algo que no se puede ocultar. But if we reveal the truth about the mass production of sacred physics, solo una parte. Estas fuerzas también tomarán la iniciativa de enviar a sus hijas del cielo a nuestra puerta. Pero al hacer eso, también quedarás expuesto a miradas peligrosas. Tío, míralo desde otra perspectiva. Si estas fuerzas nos envían a sus hijas del cielo, se convertirán en mi primer escudo protector, porque saben que, con solo protegerme, podrán recibir beneficios de nuestra familia Jiang. A través de estas alianzas matrimoniales, nuestra familia Jiang se anexará a todos los cielos. Va y para entonces, en todo el mundo inmortal de la Tierra, solo quedará una voz. La de nuestra familia Jiang. Creo que el plan de Yinger es muy bueno. Usar las alianzas matrimoniales como pretexto para expandir la influencia de nuestra familia Yang, aprovechando la oportunidad. Prima ancestro, hermano mayor, hemos estado proponiendo matrimonio por todos lados por el bien de Yuaner. No es justamente para fortalecer a nuestra familia Hai. Esta es una gran oportunidad. Así es. Cuanto más grandes son las olas, más valioso es el pez. Vale la pena apostar. Estoy de acuerdo. De todos modos, yo mismo protegeré a Yuaner. Bien, Yuan. Dinos, ¿qué quieres que hagamos? Hagamos una transmisión en vivo. Anuncian a todos los cielos que pasado mañana. Tampoco sé qué trama la familia Yang con tanto alboroto. ¿Qué es exactamente lo que pretenden hacer? Lo desconozco, pero seguro tiene que ver con Jiang Yuan. He oído que la hermana Meng Yao se ha casado con él. Me pregunto qué clase de encanto tendrá ese discípulo. Mi instinto me dice que este Jiang Yuan no es alguien simple. Konami, tal vez en el futuro pueda darme una buena batalla. ¿Oh? La hermana Deng Xue es realmente una fanática de los combates. En fin. Lo sabremos todo pasado mañana. Esposas mías. Esposo. Oh, no hace falta que se inclinen. Venga. En un par de días, su esposo les dará un gran regalo. Humano, ya ha sido lo suficientemente bueno con nosotras. Este regalo no solo es beneficioso para ustedes, sino que también tiene un significado extraordinario para el clan Xiang. Seguiremos obedientemente las órdenes de su Alteza Altísima. Oye, vine en cuanto me lo contó el sexo tío. Hay que esperar. Ayudar a una madre e hija del reino inferior a lograr un físico divino. ¿Cuánto Shakushu se querirá eso? ¿Qué demonios trama el clan Jiang? ¿Quién sabe? ¡Las constantes del DC han llegado! Oh, ya vienen. Ya viene, ya viene. Vaya, así que son ellas. Tienen un aspecto realmente extraordinario.
Todos, hoy, el Dizzy del clan Jiang otorga una fortuna suprema a sus dos consortes. Sean testigos del nacimiento de un milagro. ¿Un milagro? ¿Qué clase de milagro? ¿Qué milagro? Esposo, ¿qué es esto? Esta es la píldora del espíritu sagrado. Su físico de loto gemelo evolucionará al tomarla. Wii podrán ascender al físico sagrado. Realmente es un físico sagrado. ¡De verdad es un físico sagrado! ¿Cómo es posible? Mira, es increíble. Pues, esto es el físico sagrado del loto azul del Génesis. Realmente es un físico sagrado. Dos físicos sagrados surgidos así como sin nada. ¿Cómo es que el clan Jiang logró hacer esto? Las grandes tierras sagradas lo vieron con sus propios ojos. El aura del físico sagrado no se puede fingir. Ancestro, ¿qué opina de esto? Linger, no es obvio. El clan Jiang solo está haciendo una demostración de poder. Ahora poseen el secreto para producir físicos sagrados en masa. ¿Por qué tenían que ser precisamente esas viles sirvientas? Ye Jiangyue, ese discípulo inútil. ¿Cómo es esto posible? Ancestro, debe estar equivocado. Los hechos están ante nosotros. No nos queda más opción que creerlos. El clan imperial Jiang realmente está a punto de alzarse con el poder absoluto. Sí, en aquel entonces, el clan Jiang envió a alguien a proponer matrimonio. Hoy todos nosotros los rechazamos. Si tan solo los hubiéramos tratado mejor entonces, ¿quién se habría beneficiado del cuerpo sagrado hoy? Habría sido nuestro clan Fénix. Yuan, ya sabes qué debes hacer. No hace falta que te lo enseñe, ¿verdad? Aunque tengas que arrodillarte y lamerles las botas, debes conseguir el perdón del clan Han a toda costa. Linger. Haré lo que digas. Maestro, ¿por qué sin importar cuánto cultive, sigo sin poder avanzar al séptimo reino? Poses el cuerpo de cristal del corazón de Buda. Esta constitución requiere de una mente pura y lúcida para alcanzar el gran Tao. Te has criado en la secta desde la infancia y nunca has conocido el mundo mortal. Es por eso que te resulta tan difícil comprenderlo. ¿Ah? ¿Cómo es esto posible? El tañido de la campana del caos significa que la lista dorada del cielo y la tierra está a punto de abrirse. Pero, ¿acaso no faltaban aún 57 años? ¿Cómo es que se ha adelantado tanto? Tal vez esta sea la guía del Dao celestial. Su discípula Miao Yin está aquí. La lista dorada imperial se ha abierto antes de tiempo, y con el caos en los secretos celestiales, nuestra secta de los 10.000 Budas no puede mantenerse al margen. Y calculado que este adelanto de la lista dorada podría estar relacionado con cierto discípulo del clan imperial Jiang. Parte de inmediato hacia el clan Jiang. ¿Será esa persona la clave para romper las cadenas de mis demonios internos? Tal vez. Eso tendrás que comprobarlo con tus propios ojos. Como discípula de la secta de los 10.000 Budas. A la orden. ¡Anuncio inmediato! 10.000 Budas se detienen. La lista dorada del cielo y la tierra está por abrirse. Y la gran era dorada está por llegar.
Joven señor, mira, estos son algunos retratos de las doncellas divinas de las sectas inmortales que he reunido recientemente. Todas tienen una belleza celestial. Aquí tengo a varias princesas e hijas imperiales de la dinastía divina eterna. Son verdaderamente incomparables. Yo también tengo algunas. Oye, yo también tengo aquí. Mira, joven señor. Mira los míos. Aún tengo más. Yo también tengo. Mira los míos. Mira los míos. Mira aquí. Mira los míos. Tengo más por aquí. Ahora el joven señor. Señores. No tengan prisa, por favor. Yer es la clave para el ascenso de nuestra familia Jiang. Al elegirle esposa, debemos ser muy cuidadosos. Debemos elegir lo mejor de lo mejor. Solo han pasado unos días y ya hemos recibido tantas. Así es, ahora eres el soltero más codiciado del reino inmortal terrenal. Ya, algunas facciones están ansiosas por atar a sus hijas prodigio y enviarlas a la familia Jiang. ¡Patriarca! Patriarca. Patriarca. El ancestro Fénix solicita una audiencia y ha traído a la Santa Fénix. La Santa Fénix. No me menospreciaba ella. ¿Para qué viene ahora? ¿Quieres que nos eche? ¿Por qué no dejarlos entrar y ver qué traman? El clan Fénix presenta sus respetos al patriarca Jiang. Saludos, joven señor. El otro día, mi nieta fue muy inmadura. Le ofendió. Hoy he venido con valiosos obsequios esperando el perdón del joven señor. Linger, arrodíllate. ¿Por qué debería? Fue mi culpa. Le ruego a su Alteza al joven señor que sea generoso y me perdone. Eso es todo. Estoy dispuesta a ser la sirvienta de su Alteza el joven señor para servir a su lado. Ahora sí parece una disculpa sincera. Sobrino Jiang Yuan. Mira, Linger se está disculpando de todo corazón. Oliviemos las asperezas. Y volvamos a discutir. El asunto del matrimonio. Esta es la dote de nuestro clan Fénix. Acepto los regalos. Why los perdono? ¿Por qué no se han ido todavía? Sobrino Jiang Yuan, ¿qué quieres decir con esto? ¿Acaso no es obvio lo que quiero decir? Nuestra familia Jiang no tiene interés en su clan Fénix. Consideraré estos tesoros naturales como el pago por su protección. Las aseguro. Porque el ancestro de nuestra familia Jiang no irá a su montaña sagrada a causarles problemas. No te pases de la raya. Ya te estoy dando suficiente respeto. No seas malagradecido. ¿De verdad está en el séptimo reino? Solo han pasado unos días. ¿Cómo es posible? Tío, despide a los invitados. Mayor Pang, por favor retírese. De lo contrario, quien lo invite a salir será el ancestro de nuestra familia. Muy bien. Linger, vámonos. Ancestral. La familia Jiang se ha pasado de la raya. ¿Acaso no deberíamos...? En el mundo de la cultivación, domina la ley del más fuerte. Nuestra fuerza es inferior. Solo nos queda soportarlo. Bien. Bien dicho. Al principio planeaba ir a la familia Jiang para conseguir información. But no me esperaba esto. Qué cosecha tan inesperada.
Tú eres el emperador Santián de la zona prohibida. No estabas muerto. Mi clan es inmortal e indestructible. Pero ver cómo intentan agradarles y solo reciben desprecio es lamentable. Tengo una forma de ayudarlos a obtener un cuerpo sagrado para superar a la familia Yang. De verdad. Esta es una técnica secreta antigua que desarrollé, capaz de ayudarte a purificar tu médula y cuerpo. Solo que será un poco doloroso. No le temo al dolor, con tal de poder pisotear a Yang Yuan bajo mis pies. No le temo a ningún tipo de dolor. ¡Bin! Solo tienes que tomar esta píldora. Aún solo 10 días podrás cultivar el cuerpo sagrado. Coincidirá con la apertura de la clasificación dorada del cielo y la tierra. Y ese será el momento en el que tendrás la oportunidad perfecta para derrotar a la familia Yang. Informe para el patriarca. La doncella sagrada Miao Yin del templo de los 10.000 Budas solicita una audiencia. Vaya, qué animado está esto. Veo que también hay invitados. Miao Yin saluda a los mayores de la familia Zheng. Su excelencia, la doncella de Buda, ha viajado desde lejos. ¿A qué debemos el honor de su visita? La clasificación dorada del cielo y la tierra ha mostrado una actividad inusual. Asfaba por el que aparezca antes de tiempo. Mi maestro me ha ordenado especialmente a mí, discípula de la secta de los 10.000 Budas, venir a informarles. La clasificación dorada del cielo y la tierra solo aparece una vez cada 200 años. Aún faltan 57 años para su próxima aparición. ¿Cómo es posible que vaya a aparecer antes de tiempo? Mi maestro especula que podría deberse al nacimiento del hijo del destino, lo que ha alterado las leyes del Dao celestial. Oh, tendrá que ver con nuestro discípulo. Le agradezco la información, su excelencia, la doncella de Buda. Este asunto es de suma importancia. En la familia Yang le daremos la debida prioridad. And now, ¿cuáles son los planes de su excelencia? Requiere la protección de nuestra familia Yang. Si es posible, le ruego al patriarca Yang que me facilite un lugar tranquilo. Mi maestro me ha ordenado alojarme en la familia Yang por unos días. Entendido. El pabellón de huéspedes de la familia Yang está libre. Enviaré a alguien a prepararlo de inmediato. Se lo agradezco, patriarca Yang. Qué monja tan hermosa. Lástima que sea una seguidora del budismo. En fin, mejor no buscarse problemas con ella. Perfecto. También he conseguido el rocío inmortal de Yaochi. ¿Puedo probar esas? ¿Por qué pasa esto? Es este mi demonio interno. Este arte de refinar píldoras realmente no es sencillo. Ya he explotado 3 veces. Pero al menos he logrado refinar todas estas. Lady Podista. Lo siento, no era mi intención mirar a escondidas. Solo quería ver qué estaba haciendo el hijo imperial. Estoy refinando la píldora Taishuan Qingxin, solo que mi técnica aún no es muy diestra. Jeja, mira esto. La familia Jiang debe tener muchos alquimistas, siendo usted el hijo imperial. ¿Por qué refinaría las píldoras en persona? Bueno, eso es porque refinar píldoras es un romance único de este mundo de cultivación. Piénsalo. Si no aprendo alquimia ni tomo píldoras, ¿para qué cultivo la inmortalidad? ¿No crees? Ya veo, aunque no lo entiendo del todo. Si necesita ayuda con algo, no dude en pedírmela. ¿Cómo podría molestarla? Después de todo, es nuestra invitada. Espere, hablando de eso. Justo hay algo en lo que me puede ayudar. Esta es una píldora que acabo de refinar. ¿Podría probarla por mí? Para ver si hay algo que deba mejorar.
Lo siento. Lo siento. Usted es discípula de la secta de los 10.000 Budas, cuyas reglas son muy estrictas. Realmente no es apropiado que tenga contacto con el sexo opuesto. ¡Qué imprudencia la mía! Tendré más cuidado la próxima vez. Tampoco es para tanto. Pero... Mientras se hospeda en nuestra familia Shang, si hay algo que le incomode, solo dígamelo a mí. No tiene por qué contenerse. Entonces volveré a mi habitación a descansar. No molestaré más el cultivo silencioso del Lady Budista. Amitabha. ¿Qué está pasando? No había tenido un cultivo tan fluido en al menos 7 u 8 años. ¿Acaso se debe a la píldora del discípulo de la familia Jiang? Pensar que una píldora tan pequeña tendría un efecto tan maravilloso. ¿O acaso es mi demonio interno, tal como dijo mi maestro? Para desatar el nudo, se necesita a quien lo ató. ¿Por qué me late el corazón tan rápido? Pero es que aún debo cultivar mucho más. Me pregunto si estará aquí. De acuerdo. ¡Ay! Este discípulo es simplemente un genio. Con solo unos días de práctica he logrado dominarlo, con una tasa de éxito del 90%. ¿Acaso no seré un genio de la alquimia? No cabe duda. Ayúdame a navegar hacia la temporada del viento, ajaja. Miao Yin saluda al discípulo. Este título suena demasiado formal. ¿Qué tal si hacemos esto? Solo llámame Yang Yuan. Entonces le pido a su Alteza que me llame Miao Yin. Me parece bien. Oye, Miao Yin, te tomaste la píldora que te di hace un par de días. ¿Qué tal funcionó? Sí, el aura del Dao puro y duradero que contiene es muy profunda, y sus propiedades medicinales son equilibradas y suaves. Tiene un efecto maravilloso para eliminar los demonios internos y estabilizar el corazón del Dao. Solo que el líquido de la creación en su interior tiene un color un tanto peculiar. Probablemente debido al control del fuego durante la refinación. El control del fuego. El control del fuego. Jiang Yuan, ¿podrías darme algunas píldoras más de esas? Puedo intercambiarlas por tesoros celestiales y terrenales. Ya nos consideramos amigos. ¿Qué hay que intercambiar? No hace falta. ¿Qué ganan? Espera, señorita Miao Yin, ¿qué quieres decir con esto? Realmente me da mucha paz. Miao Yin, si tienes algo que decir, podemos hablarlo, ¿de acuerdo? Pero mira la situación en la que nos pones. Mi maestro tenía razón. Mi demonio interno realmente depende de ti. Tú eres mi verdadera píldora. ¿Acaso la familia Yang no está pidiendo la mano de las hijas predilectas del cielo? ¿Crees que yo califico? Desplegando el mar de flores. Pero no eres una discípula budista. No te preocupes. En realidad soy una discípula laica de la secta de los 10.000 Budas. Puedo casarme. De acuerdo. Pero esto es realmente muy repentino. Hagamos una cosa. Primero informemos a mi tío y a tu maestro. No es necesario. No puedo esperar más. Hay muchas cosas del mundo mortal que no entiendo. Jiang Yuan. ¿Me puedes enseñar? Mayors, yo, Miao Yin, ya le he consultado a mi maestro. No hay mi maestro excepto que me una a la familia Jiang. Aunque el aspecto de Yuaner es verdaderamente sobresaliente, y su talento es excelente, no esperaba que incluso la doncella Buda de la secta de los 10.000 Budas se fijara en él. Él ya nos ha superado por mucho. Dido que es un sentimiento mutuo, y el abad tampoco tiene objeciones. Entonces, preparemos la boda.
Miaoyin le agradece al abuelo primer ancestro. Señorita Miaoyin. Ya estamos casados. ¿Por qué me sigues llamando de manera tan distante? Llámame como las llamas a ellas. Entonces, esposa. ¿De verdad estás dispuesta a dejar la vida monástica por mí? Cultivo el camino de Buda, pero en quien pienso es en ti. Hoy me caso contigo. Para proteger este mundo terrenal junto a ti. Esposo. En esta noche tan perfecta. ¿Cuánto tiempo más me harás esperar? Entonces, voy a comenzar. Esposo, te he deseado desde hace mucho tiempo. Ah. ¡Ping! Se ha detectado que el huésped y su compañera de cultivo Miaoyin han consumado su unión con éxito. Misión completada a la perfección. Recompensa, cultivo del octavo reino y 10 píldoras vitales. 3 píldoras del espíritu sagrado. Optimización de receta de píldoras antiguas y técnica de alquimia de grado sagrado obtenida. Se ha obtenido un brote del árbol del mundo. Aceptar la infusión de cultivo. Por supuesto. De inmediato. Así se siente la cima del octavo reino. Qué lástima. A medida que mi cultivo aumenta, la energía de cultivo que recompensa el sistema es cada vez menor. Por suerte, las demás recompensas son cada vez más abundantes. Echemos un vistazo rápido. Píldora de la ascensión al Dao, grado inmortal, de uso exclusivo para el huésped. Mejora aún más la constitución física. Una píldora de grado inmortal. Todo el esfuerzo invertido en refinar píldoras este tiempo, por fin servirá de algo. ¿Qué está pasando? ¿Quién está movilizando una cantidad tan inmensa de energía espiritual del cielo y la tierra? Esta dirección parece ser el palacio de Yuaner. ¿Acaso Yuan ha logrado otro avance? Ese mocoso. De verdad no nos deja tranquilos ni un segundo. Atención a todos. Vuelvan a sus puestos de inmediato. Activen la gran formación protectora del clan y protejan el avance de Yuaner. Entendido. Esperan aquí por ahora. Iré a la tierra ancestral a despertar a esos viejos que están durmiendo. Hermano mayor, ya han pasado 7 días. Yuaner tampoco está en un retiro cerrado a vida o muerte. No estará tardando demasiado. En este momento no podemos molestar a Yuaner. Solo nos queda estar listos para cualquier cosa. Oye, por favor, bendice a tu hijo. Como era de esperar de una píldora semiacabada de grado inmortal, incluso con la ayuda de técnicas inmortales, requiere muchísimo esfuerzo. ¡La píldora está lista! La píldora de la ascensión al Dao ha sido refinada con éxito. ¿Desea tomarla, huésped? Sí. ¡Felicidades al huésped! Su cuerpo sagrado de fertilidad innata ha evolucionado al cuerpo inmortal de fertilidad de los cielos. Su cultivo ha alcanzado la etapa media del noveno reino. Ye lo ha logrado. Aún no ha terminado esta fluctuación. Son las leyes del mundo que se están manifestando. Ye realmente ha traído el poder del Dao celestial. Bien. ¿Acaso esto es?
La lista dorada del cielo y la tierra. Hada Miaoyin, no debería faltar medio mes para que aparezca. ¿Por qué? Se ha adelantado de nuevo. Patriarca Jiang, según los registros de los textos antiguos, cuando en una era aparece un genio sin igual capaz de infundir temor en el mismísimo Tao celestial, para equilibrar todos los caminos, la lista dorada descenderá antes, marcando el inicio de una gran época dorada. Para entonces, todos los caminos competirán, el camino inmortal se abrirá de nuevo, y mi esposo, con un cuerpo mortal, en tan solo 10 días, ha ascendido al 9º reino. Además, posee un físico inmortal y ha atraído la lista dorada, lo cual está en perfecta armonía con el Tao celestial. Provocar el recelo del Tao celestial. Yuanar, esto se está volviendo cada vez más increíble. Con la aparición de la lista dorada, la atención de todos los cielos se centrará en nosotros. Temo que el hecho de que nuestra familia Jiang pueda producir cuerpos sagrados ya haya despertado la sospecha de muchas fuerzas. Incluso su codicia. Eso no importa. Es precisamente de lo que iba a hablar a continuación. Mis respetos, Su Alteza el Príncipe Imperial. Tío, señor, esta lista dorada del cielo y la tierra no es solo una clasificación de genios, sino también un símbolo de poder absoluto. Tiene reglas muy particulares. No importa la edad. Solo evalúa la aptitud y el potencial. Solo hay 30 puestos. En el momento en que se revele esta lista dorada, será el momento perfecto para mostrarles a esas familias que sospechan y nos vigilan en secreto. Señor Jiang. No solo podemos engendrar cuerpos sagrados, pues también podré hacer que los discípulos de la familia Jiang copen los primeros puestos de la lista dorada. Sí. Haré que esta lista dorada del cielo y la tierra se convierta en el árbol genealógico de mi familia Jiang. Bien. ¿A qué te refieres? Querida, mira. He preparado 6 píldoras del Espíritu Santo. Elige de entre el clan a los discípulos con mejor actitud. Guay, pídeles que no rompan el cuello de botella todavía. Para cuando se anuncie esta lista dorada, haré que todas las razas de los cielos aclamen al unísono el nombre de mi familia Jiang. Excelente. Me encargaré de eso de inmediato. Quiero que todo el mundo de los inmortales terrenales tiemble ante mi familia Jiang. Ya. Linger, resiste. Pronto te desprenderás de tu cuerpo mortal y obtendrás el cuerpo sagrado del Fénix de Fuego Maligno Supremo. Para entonces, tanto ese tal Jiang Yuan como la familia Jiang estarán pisoteados bajo tus pies. Este poder. Un poder capaz de derrocarlo todo. Jiang Yuan. Toda la humillación que me has causado, yo Fenlinger, te la devolveré 100 veces. Aparecer en la lista dorada. Será el primer escenario de mi venganza contra ti. Felicidades, joven soberano, por fusionar la verdadera sangre del antiguo Fénix maligno y forjar el cuerpo sagrado del Fénix de Fuego maligno. Semejante aura supera con creces el límite de un cuerpo sagrado ordinario. El regalo del emperador Sanctia verdaderamente contiene un poder supremo. Joven soberano, aunque actualmente solo ha alcanzado la etapa inicial del 9º reino, me temo que su verdadero poder de combate ya roza el umbral de un cuasi emperador. Sin embargo, ancestro Fénix, si la familia Jiang se enterara del origen de esta verdadera sangre del Fénix maligno, me temo que... ¿Y qué si se enteran? Si la familia Jiang puede moldear cuerpos sagrados, ¿acaso nuestra montaña divina primordial no puede tener sus propios encuentros fortuitos? Esta lista dorada del cielo y la tierra será el momento en que Linger demuestre su valor. Sin duda eclipsará la gloria de la familia Jiang. Para que ese mocoso de Yang Yuan aprenda que siempre hay alguien superior y cielos más allá del cielo. Ancianos, no se preocupen. Aparecer en la lista es solo el comienzo. Cuando mi nombre resuene en todo el mundo, Wai Central, el destino supremo, el Fénix de Fuego maligno renacerá por completo. ¡Ese será el momento de ascender a la cima! Jiang Yuan, juro que ante los ojos de todos, la humillación que me hiciste pasar, te la devolveré con creces. Hemos esperado demasiado. ¿Por qué no se ha revelado todavía? Ha pasado tanto tiempo. Así es. ¡Miren todos! ¡Están apareciendo palabras! ¡El puesto número 30 ya salió! ¡Oye, mira!
Sí, ya salió, ya salió. Esto es... Puesto 30, la santa de Yaochi, Qin Meng Yao. La santa de Yaochi, Qin Meng Yao, posee el embrión del Dao innato. Es afín a la naturaleza y su velocidad de cultivo es aterradora. Tiene el éxito casi asegurado para ser un cuasi emperador en el futuro. Una constitución tan increíble y solo ocupa el puesto 30. Cielos, el calibre de esta lista. ¡Es aterrador! Si el puesto 30 ya hay semejante monstruo, ¿qué clase de seres extraordinarios estarán en los primeros puestos? Sí, es inimaginable, realmente asombroso. No ha sido fácil para Meng Yao entrar en la lista a una edad tan temprana. Seguimos observando cómo se desarrollan las cosas. Puesto 29, la princesa Yue de la dinastía divina. Yue ha entrado en la lista. Su cuerpo espiritual de origen controla el cielo y la tierra, manipulando el chi primordial tan fácilmente como sus propios brazos. Su poder de combate no tiene rival. Envíe mis órdenes a la capital divina. Habrá 3 días de gran celebración. En el puesto 28, Li Xuan de la secta de la espada Jianshuan. En el 27, Wang Ye de la antigua familia Wang. Poseedor del cuerpo de espada sin destino, con un poder de ataque inigualable. El cuerpo dotado de Yang puro, supremamente Yang y firme, inmune a toda maldad. Cada uno de ellos es un prodigio inigualable, capaz de dominar toda una era. ¿Cuándo podremos alcanzar semejante reino? Exacto. ¡Mira! Ha aparecido el puesto 24. En esta clasificación de cuerpos sagrados supremos está por aparecer el primer cuerpo sagrado real. ¿Quién podría ser? ¿De qué prodigio se trata? Yo apuesto a que... Seguro es aquel viejo demonio del Valle Huangfeng. No. Yo creo que es Wu Jin, del grupo guía. Su fuerza es impresionante. Yo creo que... Así son los otros. Cierto, también es posible. Podría ser. Así es. Empieza la verdadera función. Puesto 24, Jiang Yu, del cuerpo sagrado vidriado de Guanghan, de la familia Jiang. ¿Eh? ¡Jiang Yu! Nunca antes se había oído hablar de alguien así en la familia Jiang. Jamás había oído hablar de ella. Yo tampoco. Con un cuerpo sagrado vidriado de Guanghan de estar en la familia Jiang ya hace tiempo. Miao Haya, ganando fama mundial. ¿Acaso la familia Jiang la ha estado ocultando? Temo que no sea que la ocultaran, sino que fue fruto de su templanza. ¿Acaso no han oído que el joven señor de la familia Han puede producir cuerpos sagrados en masa? ¡Excelente! La primera, Jiang Yue, ya está en el puesto 24. ¡Qué maravilla! Puesto 22, Jiang Yan, de la familia Jiang. Otra vez la familia Jiang. ¿Quién es ella? No puede ser. Otra vez la familia Jiang. El cuerpo sagrado de los 9 Yang que calcinan el cielo, supremamente Yang y firme. Un cuerpo sagrado, supremo legendario, capaz de calcinar montaña y hervir mares. Jiang Yang no conozco. ¿Acaso no tenía un cuerpo divino? Hay un abismo de diferencia con el cuerpo sagrado del cielo ardiente de los 9 Yang. ¿Cómo es posible que haya evolucionado en solo un año? ¿Acaso todos ellos son de la familia Xia? ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué clase de métodos desafiantes del cielo posee la familia Xiang? Número 19, Jiang Chen. Número 18, Jiang Hao. Número 17, Jiang Shang. Número 16, Jiang Dong. Número 15, Jiang Yi. 5 cuerpos sagrados. La familia Jiang tiene a 5 genios con cuerpos sagrados en la lista. Sumando a los anteriores, Jiang Yue y Jiang Yan, ya son 7 los cuerpos sagrados surgidos en la generación joven de la familia Jiang. El emperador Hong Yu ni siquiera está en la lista. ¿Qué tan profunda es la base de la familia Jiang? ¿Acaso realmente pueden producir cuerpos sagrados en masa? La era dorada. ¿Cómo es esto una simple era dorada? Esto es claramente el preludio de una era dominada exclusivamente por la familia Yang. ¡El mundo se ha puesto de cabeza! La familia Jiang tiene 7 cuerpos sagrados. Centésima, ¿cómo demonios lo lograron? Así es. Cultivamos con esfuerzo durante miles de años para alcanzar lo que tenemos hoy. Y la familia Jiang eleva su poder de un solo golpe. Es simplemente desafiar los cielos. La familia Jiang. Vaya con la familia Jiang. Se ocultaban a una profundidad increíble. Semejante acto es un descarado engaño a los cielos. Changyue, ¿es esta tu fuente de confianza? ¿Crees que puedes aplastar el poder de mi fénix de fuego maligno con esto? Muy bien, esto es lo que lo hace interesante. Cuando ascienda a la lista dorada, mi primer paso será pisotear a todos los cuerpos sagrados de la familia Xiang. Les haré saber a quién le pertenece realmente el verdadero mandato del cielo. Pequeño Fénix, ¿por qué enojarse tanto?
No son más que tipos comunes con un poder decente. Los verdaderos viejos monstruos ni siquiera han dado la cara aún. ¿Qué significa esto? Aunque los cuerpos sagrados de los jóvenes de la familia Jiang parecen imponentes, su base aún es superficial. La verdadera competencia está en los 10 primeros. Incluso en los 5 primeros. Esos nombres representan el talento y el potencial más excelsos de esta era. Observa con paciencia. El buen espectáculo apenas comienza. ¡Qué bien! ¡Excelente! Fue satisfactorio. Todo gracias a las píldoras milagrosas de Yuaner. Yuaner, eres el mayor benefactor de nuestra familia Jiang. Es usted muy amable, tío. 13º lugar, Jiang Hengyu, de la familia Jiang. Es el gran emperador Hengyu. Mi padre, el supremo gran emperador, sorprendentemente solo está en el puesto 13. Jiang Hengyu, digno de ser el único gran emperador en el pináculo de la era actual. Si esta lista evaluara el poder de combate, él sería el primero. Realmente desearía luchar contra él. Por desgracia, la lista dorada del cielo y la tierra clasifica el potencial físico y el fundamento de la aptitud, no el poder de combate inmediato ni el nivel de cultivo. Aunque el gran emperador Hengyu es sumamente fuerte, por encima de él, en la lista, debe de haber viejos monstruos sobrevivientes de eras pasadas. 10º, zona prohibida de la vida, emperador celestial Santian. Nemo, emperador dragón eterno. 8º, emperador celestial del alma. El emperador celestial Santian. El emperador dragón eterno. El emperador celestial del alma. ¿Acaso no perecieron ya a finales de la era pasada? El alma de dragón es inmortal. El alma remanente revive. El verdadero espíritu no se extingue. Y con la zona prohibida de la vida, esos viejos monstruos todavía siguen con vida en este mundo. Y además, conservan el aterrador legado de sus físicos. Dios mío. Incluso los grandes emperadores muertos pueden aparecer en la lista. Los métodos de la zona prohibida de la vida. Son verdaderamente aterradores. Así es. Y todavía hay otros por delante de ellos. 7º lugar de la lista dorada. Zona prohibida de la vida. Fénix de fuego sagrado y maligno. Fenlingar. ¡Ha aparecido en 7º lugar! El 7º lugar. El rango de Milinger es tan alto, aunque solo ha superado a 3 antiguos emperadores de la zona prohibida. El 7º. Ocupo el 7º lugar en la lista dorada. Kang Tianhua, ¿has visto esto? Incluso ustedes, los antiguos emperadores, han sido pisoteados por mí. ¿Y qué si la familia Yang tiene tantos genios? Siguen siendo solo un puñado de basura. El día en que domine mi Fénix de fuego maligno, los aplastaré a todos por completo. Esta lista dorada es mi regreso a la cima. Y el primer paso para arrastrar a Zhang Yuan al fango. ¡Oh, qué bien, Linger! Nuestro clan Fénix tiene esperanzas de resurgir. Mi pequeña Fénix. Querer luchar es algo bueno, mientras exista el poder de nuestra zona prohibida de la vida. Sin duda, tendrás un lugar asegurado en esta era. Fulinger. ¿Acaso ella no poseía el físico divino Yunfan? ¿Cómo es que ahora se convirtió en un fénix de fuego maligno? Su afiliación está marcada como la zona prohibida de la vida. ¿Acaso se ha aliado con la zona prohibida? Pensar que la zona prohibida de la vida también puede crear un físico sagrado. Y encima, el tiránico fénix de fuego maligno. Este mundo realmente va a caer en el caos. Algo drástico debe haberle ocurrido a Fenlingar. Lo que planea la zona prohibida de la vida no es poca cosa. Prepárense para la batalla. Iré a pedirle al ancestro que intervenga. ¡Entendido! Es el 6º lugar de la lista dorada. Vaya, esto. La familia Jiang, el cuerpo sagrado del loto azul de la creación. Sí, ella misma. Es la consorte de la familia Jiang. Otro cuerpo sagrado para la familia Jiang. Y encima es una consorte. El cuerpo sagrado del loto azul de la creación, el legendario. El cuerpo sagrado del loto azul de la creación, capaz de crear oportunidades celestiales. Siendo una mujer del reino inferior, ¿cómo pudo tener semejante fortuna? Continuemos. Es el turno de esos monstruos. 5º lugar, cuerpo sagrado de la autotransformación suprema, emperador celestial Juan. 4º lugar, cuerpo sagrado de la antigüedad desolada, emperador celestial Ye. 3º lugar, cuerpo sagrado de la llama imperial, emperador de la llama. Estos 3 viejos. ¿Cómo es que aún no han muerto? Espera, no puede ser. ¿Acaso hay alguien más por encima de estos 3? 2º lugar, del clan real del norte, Wang Tengxue. Wang Tengxue. Es Wang Tengxue. Ella logró llegar al 2º lugar, superando incluso a los legendarios emperadores celestiales. ¡Guay a los antiguos emperadores de las zonas prohibidas! Cuerpo inmaculado, puro, sin imperfecciones e inmune a cualquier técnica. La hermana Tengxue es la única genio de esta época que ha logrado entrar al top 3. ¡Wang Tengxue! Tiene el potencial de un gran emperador. Ahora solo queda revelar el primer lugar. El que abre el caos, el único de la era.
El primer puesto de la lista trasciende cualquier constitución física. Una existencia capaz de suprimir la eternidad y dominar por completo una era. Han cambios sin precedentes en la eternidad. Quien alcance la cima aquí no puede ser comparado con ningún genio común. Este es el verdadero origen de un señor de la era. Jamás pensé que este viejo tendría la fortuna de presenciar el nacimiento de tal leyenda. Pero me pregunto, ¿quién será ese héroe excepcional? Primer lugar, Jiang Yuan. Constitución. Cuerpo inmortal de la fertilidad de los cielos. ¡Oh! ¡Este cuerpo inmortal! Jiang Yuan, Kei Jiang Yuan. ¿Acaso es? Ese discípulo inútil de la familia Jiang. Imposible, absolutamente imposible. Hace medio año, solo era un inútil con un cuerpo mortal que no podía cultivar. ¿Cómo es posible que lidere la lista? Un cuerpo inmortal. El cuerpo inmortal de la fertilidad de los cielos. Al ver toda la lista, él es el único con un cuerpo inmortal. Este matrimonio con la familia Jiang Ha sido una decisión totalmente acertada. De hecho, ha superado a 3 legendarios emperadores celestiales y al antiguo emperador de la zona prohibida de la vida. Incluso Wang Tong solo pudo conformarse con el segundo puesto. ¿Qué le pasó exactamente a este joven? Jiang Yuan. Un cuerpo inmortal. Vaya, eres el favorito del camino celestial. Interesante. Pensó que se ocultaba tan profundamente. No, no es que se ocultara. Es un dragón oculto en el abismo que ahora asciende a los cielos. ¡Rápido! ¡Envíen un mensaje de inmediato al emperador! Un discípulo de la familia Jiang posee un cuerpo inmortal. Su potencial es único en toda la eternidad. Si no eliminamos a este joven, nuestro clan jamás podrá sobresalir en el futuro. Jiang Yuan debe morir, a cualquier precio. Unan todas las fuerzas disponibles y, antes de que la familia Jiang ascienda por completo. ¡Aniquílenlo! Patriarca, el ejército del clan demonio del desierto oriental se está moviendo. Parece que antiguos demonios han despertado y se acercan a la frontera de nuestra inmortal familia Jiang. Las 3 sectas demoníacas del desierto occidental se han unido, lideradas por varios viejos demonios. Ahí vienen desgarrando el vacío. Enemigos nos invaden desde los 4 puntos cardinales. ¿Acaso creen que mi familia Jiang es un blanco fácil? Ahora que Yuan ha alcanzado la cima de la lista dorada, todas estas sabandijas no pueden quedarse quietas. ¡Transmitan mi orden! Que todas las divisiones de combate de la familia Jiang entren en alerta máxima y activen la gran formación defensiva. Haré que los invasores no regresen con vida. Déjame liderar al grupo para masacrar a estas bestias que buscan su propia muerte. ¿Qué clase de escoria se atreve a codiciar al hijo Killing de nuestra familia Jiang? ¿Acaso creen que no queda nadie en nuestra familia? Son verdaderos grandes emperadores. 7 avatares divinos de grandes emperadores. Los ancestros de la familia Jiang no están muertos. Juran rápido. Esto es una trampa. El poder oculto de la familia Jiang está completamente más allá de nuestra imaginación. Quien ofenda a nuestra familia Jiang, por muy lejos que esté, será ejecutado. Hormigas insignificantes, hoy usaremos su sangre para forjar la gloria suprema de nuestra familia Jiang. Prosigan. La escoria ya ha sido derrotada, no son dignos de preocupación. Sin embargo, lo ocurrido hoy debe servir como una advertencia para todos. Tomando el Tao Celestial como espada. Nosotros, los 7 emperadores de la familia Jiang, juramos hoy. El discípulo de la familia Jing, Jing Yuan, carga con el mandato del cielo y está destinado a ser el soberano de este mundo. Cualquiera que se atreva a ofender a nuestra familia Jiang, ya sea cruzando el mar de estrellas o escondiéndose en el 9º inframundo, será ejecutado sin importar la distancia. Su clan y su linaje sufrirán el castigo celestial. y caerán en la perdición eterna. 7 emperadores juraron al unísono ante el Tao Celestial, solo para proteger a un descendiente. La familia Jiang está vinculando su fortuna milenaria y la supervivencia del clan al destino de este único joven. ¡Qué inmensa determinación! ¡Qué absoluto respaldo! Jiang Yuan. Con 7 grandes emperadores en su apogeo apoyándolo, este respaldo es suficiente para aplastar cualquier obstáculo. En este asunto, el clan Jiang será el soberano. Transmitan la orden. Cuando los discípulos de nuestra dinastía vean a los del clan Jiang, será como ver al mismísimo ancestro fundador. No debe haber el más mínimo descuido. Los 7 emperadores del clan Jiang han obtenido una victoria absoluta e incluso hicieron un juramento al Tao Celestial. ¡Qué despliegue tan grandioso! Debemos eliminar a Jiang Yuan lo antes posible. De lo contrario, una vez que alcance la gran consumación como emperador inmortal con el apoyo total del clan Jiang, ya no habrá lugar para nuestras zonas prohibidas de la vida en este mundo de los inmortales terrenales. El emperador dragón tiene toda la razón. Este chico carga con misterios celestiales sumamente extraños. Si dejamos que este físico inmortal siga creciendo y engendre más descendientes monstruosos, el poder del clan Jiang aumentará como una bola de nieve. Debe morir. Jeje, Emperador Dragon. Jeje, Emperador de las almas. Parece que ustedes tampoco pueden quedarse quietos. Fengling saluda al emperador dragón y al emperador de las almas, el clan Shang y Shang Xuan. Ya son enemigos a los que debo matar sin falta. El Fénix de Fuego Maligno tiene una aptitud decente. Es un buen contenedor y un excelente cebo. Zhang Qian, ¿cuál es tu plan?
Nuestro clan posee una antigua formación secreta, la gran formación de captura de almas de los 10.000 mundos. Al activar esta formación con todo su poder, se puede capturar a través de los mundos el alma y el cuerpo físico de cualquier ser vivo. Sin embargo, la tierra ancestral del clan Jiang está custodiada por 7 emperadores y sus formaciones son estrictas. Intentar activarla a la fuerza es tan difícil como ascender al cielo. Guay, es muy probable que sea detectado. Si alguien pudiera coordinarse desde adentro y afuera, y en el interior del clan Jiang, colocará a la fuerza la subformación de guía para esta formación. Entonces, cuando activemos la formación principal con todo nuestro poder desde la zona prohibida, tendremos la certeza absoluta de arrastrar su cuerpo físico a nuestra zona prohibida de la vida. Brillante. Una vez que el cuerpo de este joven caiga en la zona prohibida, despojar el origen de su cuerpo inmortal será pan comido. El plan es factible, pero el cómplice que actúe desde dentro debe ser de absoluta confianza y tener la oportunidad de acceder al área central de los Jiangs. No se preocupen, ancestros. Yo, Fenglinger, tengo mis métodos para infiltrarme en la familia Jiang. Voy a acercarme a Jiang Yuan. En cuanto se active la gran formación, su cuerpo inmortal se destrozará, pereciendo en cuerpo y alma. Runner, ¿qué tal? A que los ancestros lo hicimos bien. Esos viejos cascarrabias ahora están de lo más entusiasmados. Están ansiosos por enviarte de inmediato a las jóvenes más prodigiosas para que debatan el Dao contigo. Se lo debo todo al abuelo Chusu. Si no fuera por usted, ¿cómo habríamos obtenido un resultado tan grandioso? Vaya, qué astuto eres, muchacho. Yo solo hice lo que me dijiste. ¿Quién iba a decir que tendrías tantas ideas ingeniosas en esa cabecita? Tienes que cuidar bien de tu salud. No vayas a ser que desfases. Abuelo Chuzu, aún tengo algo bueno por aquí. Ayúdeme con esto. Va bien los ojos. Esto es un retoño del árbol del mundo. ¿Qué está pasando? Hermano mayor, ¿te has vuelto loco? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Acaso esos viejos de la zona prohibida de la vida? Ya no pueden quedarse quietos. ¡Cielos! ¡El árbol del mundo! No se suponía que esta cosa se había extinguido hace mucho. Este árbol del mundo también lo dio ese sistema. Ah, es tan asombroso. Younger, ¿tienes idea de lo que significa este árbol del mundo? Este árbol del mundo es uno de los árboles divinos más antiguos de todos los reinos. Donde quiera que se encuentre el árbol del mundo, las leyes celestiales son claras. Y la velocidad de cultivo se multiplica por 100. No está mal. Y lo más importante, una vez que este árbol del mundo madure, engendrará una marca del corazón celestial. Para que un cultivador común alcance el Dao y se convierta en emperador, debe derrotar a todos los rivales de su época y obtener el reconocimiento de la marca del corazón celestial. Solo así podrá lograrlo. Con este árbol, mientras su cultivo sea suficiente y alcance el reino necesario, podrá alcanzar directamente el Dao y convertirse en gran emperador. Vaya, es tan increíble. Younger, esta oportunidad es demasiado valiosa. Será mejor que la quedes tú. Siendo así. Entonces la donaré a la familia. Oye esto. Abuelo ancestro, busque a alguien. A algún cuasi emperador de nuestra familia para dárselo. ¿Estás seguro? Sí, claro que estoy seguro. Si nuestra familia Jiang produce un gran emperador, el clan se volverá más fuerte. Y eso también me beneficiará a mí. No defraude las expectativas y sabe priorizar a la familia. La visión de este chico es realmente grandiosa. Con esta magnanimidad y esta devoción por la familia, realmente es el hijo Kirin de nuestra familia Xiang. Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, los ancestros recordaremos tu gran gesto. No te preocupes, la familia no te tratará injustamente. Entonces, le daremos este árbol del mundo al pequeño San. Él es un cuasi emperador y un alquimista de nivel santo. Si se convierte en gran emperador, nuestra familia Xiang estará aún más segura. Este retoño del árbol del mundo es demasiado valioso. No es el momento adecuado para que me convierta en gran emperador. Como patriarca de la familia Jiang, llevo sobre mis hombros la pesada responsabilidad del clan. ¿Cómo puedes entrar en reclusión así como así? ¿Por qué no se lo damos al tercer tío? Hansa tío, tienes el cuerpo de batalla Xiangkun. Es ideal para pelear. Esto te viene perfecto. No estás bromeando, ¿verdad? ¿Cómo cree que bromearía con usted? Tercer tío, usted siempre ha sido muy leal a nuestra familia Jiang y me ha tratado muy bien desde que era niño. Si se convierte en gran emperador, nuestra familia Jiang tendrá otro gran emperador en las sombras. Eso servirá para intimidar a cualquiera con malas intenciones. Tómalo. Younger, tu tercer tío jura por su corazón de Dao.
que si de ahora en adelante alguien se atreve a molestarte, tendrá que pasar primero sobre mi cadáver. Vaya, vaya, tercer tío. Ay, no permitiré que llegue a eso. Muy bien. Ve rápido a recluirte para absorber el origen del árbol del mundo. Y intenta lograrlo antes de la gran ceremonia de selección de esposas de Yuaner. Para convertirte en un gran emperador. ¿Entendido? ¡Bienvenidos! Por aquí, por favor. ¡Cielos! La dinastía Daya y todas las principales fuerzas del gran mundo inmortal terrenal han venido. ¡Qué despliegue! Algo nunca antes visto en toda la eternidad. La secta del demonio sagrado del camino demoníaco. Dicen que sus mujeres nacen con una naturaleza seductora innata, siendo expertas en el arte de absorber el yang para nutrir el yin. Y su santa, Humei, es la más destacada de todas. No puedo creer que ella también esté aquí. Madre mía. Poder ver a tantas jóvenes prodigio juntas en una sola vida. Ya puedo morir en paz. ¿A cuál de ellas creen que el discípulo de la familia Yang terminará siendo? Solo los niños eligen. Si yo fuera ese discípulo, me las quedaría a todas. Con tus riñones, dudo que aguantes tanto. Por aquí, por favor, adelante. Qué honor tener aquí al tío Imperial Yan y a la princesa Jin Yu. Patriarca Zhang, es usted muy amable. Por aquí, por favor. ¿Quién será esta mujer? Su aura es indetectable. Ni siquiera yo puedo percibirla. Tendré que ordenar a los discípulos del clan que estén atentos. Mi señor. Esposo. Muy bien, siéntense, por favor. Inicia la navegación hacia Dapping Times Paradise Walk. Felicidades, esposo, por entrar a la lista dorada del Dao Celestial. Este es tu destino. El camino hacia el trono del emperador está a tu alcance. Hermano, eres el mejor. Hay que ser modestos. Esto es solo el comienzo. Y en el futuro, su esposo sorprenderá aún más a los miles de mundos de este universo. Ahora que has conmocionado todas las eras, quién sabe cuántas prodigias celestiales soñarán contigo. Cuando comience la conferencia del Tao, me temo que este palacio se llenará de nuevas hermanas. Vaya, no esperaba que la hermana Miaoyin, con su corazón budista tan puro, también se pusiera celosa. Soy la esposa legítima de nuestro esposo. Por supuesto que me importa. ¿Acaso a la hermana Mengyao no le importa en absoluto? Yo solo temo que mi esposo esté demasiado ocupado. Si pudiera pasar más tiempo conmigo, eso sería maravilloso. Bueno, ya he sentido todo su cariño. Pero esta conferencia del Dao no solo nos afecta a nivel personal, sino que también involucra a nuestra familia Jiang. Ustedes dos están embarazadas en este momento. Lo más importante es que se cuiden, así que deben descansar bien en casa. Voy por el linaje directo de la familia Shang. Hacer una gran contribución es nuestra máxima prioridad. 听见了 entiende. Bien. En cuanto a vosotras, Miaoyin, Wang Wang y Yueba, JJJ, cuando vuestro esposo termine esta conferencia de debate del Dao, os acompañará a cada una como es debido. Profundizaremos en los métodos del Dao. Y intercambiaremos experiencias. No os defraudaré a ninguna. Nosotras esperaremos entonces a que nos concedas tu favor. Hermano, no nos mientas. Wawan y mi madre lo queremos. Wawan. Sabemos que te preocupas por nosotras, esposo, pero lo importante es lo primero. Pero no te agotes demasiado, esposo. Esta conferencia de debate de Dao atrae muchas miradas, y las asistentes son las hijas orgullosas de diversas fuerzas. Esposo, no debes bajar la guardia en absoluto. Por supuesto. Bien, vuestro esposo partirá ahora mismo a asegurar bases sólidas para nuestra causa familiar y nuestros futuros hijos. ¿Cuánto más tenemos que esperar? Ni siquiera sabemos quién será elegido. Monta semejante espectáculo. Este discípulo de la familia Yang se da muchos aires, haciendo que tantas de nosotras esperemos por él solo. Hermana Yalinger, ¿por qué tanto enojo? Él es el número 1 de la lista del orgullo celestial. ¿Qué tiene de malo que esperemos un poco? ¿Acaso tienes tanta prisa por debatir el Dao con ese discípulo de la familia Yang, hermana? Ya viene.
Así que él es Jiang Yuan, el discípulo de la familia Jiang. El noveno reino. Hace un mes todavía era un mortal. ¿Cómo es posible? Quienes lo acompañan son los nuevos genios con físicos sagrados de la familia Yang. Qi Yue, 92 puntos. Liu Shenyin, 96 puntos. Wang Pengxue, 95 puntos. Tiene un nivel realmente alto. Hu Mei, 91 puntos. Hu Bao, 91 puntos. ¿Oh? ¿Por qué tiene ella dos conjuntos de datos? El hueso de encanto celestial de Hu Mei es un físico mutado, lo que genera un estado de dos almas en un solo cuerpo. Este es su estado habitual. Un cuerpo, doble alma. Qué interesante. Más adelante puedo aceptarlas y estudiarlas a fondo. ¡Bellas damas! Siento haberlas hecho esperar. Hoy han venido bajo el pretexto de debatir sobre el Dao. Pero ¿cuál es su verdadero propósito? Seguro que todas lo tienen muy claro en sus corazones. Así que no me andaré con rodeos. Yo, Jiang Yuan, poseo el físico sagrado de la fertilidad innata, y mi Dao es la reproducción. Al unirse a mí y concebir descendencia, obtendrán grandes beneficios. No sería una exageración decir que ascenderán a los cielos de un solo salto. Creo que esto es algo que ya no necesito demostrar. Está haciendo la selección de sus consortes abiertamente. Pero no acepto a cualquiera. Si quieren debatir el Dao conmigo, deben superar mi prueba. En cuanto a la primera prueba, tú, eres demasiado fea, eliminada. Xiang Yuan, no vayas demasiado lejos. Todas nosotras somos las hijas predilectas del cielo de las grandes familias y las futuras señoras divinas y sagradas. ¿Cómo te atreves a tratarnos con tanto desprecio? ¿Acaso nos estás insultando? ¿O estás insultando a todas las fuerzas que nos respaldan? Exacto. Esto es demasiado. Cultivamos el Dao para buscar el Dao supremo. ¿Cómo podríamos convertirnos en simples vasallas de alguien más? ¿Y qué si es un discípulo de la familia Yang? Tampoco tiene derecho a humillarnos de esta manera. ¿Humillación? Creo que no han entendido bien una cosa. Yo, Jiang Yuan, nunca he obligado a nadie. Mi Dao es la reproducción. La creación consiste en heredar la vida en una forma mejor. Se trata de hacer que este mundo sea más maravilloso gracias a mi existencia. Este es el Dao supremo. Ustedes cultivan el Dao del fuego, el Dao del espacio-tiempo. Todo eso es válido. Entonces, ¿por qué cultivar el Dao de la creación conmigo, Jiang Yuan? Se considera una humillación. Esto no es una humillación, sino una oportunidad que les estoy brindando. Y es una oportunidad para ustedes, e incluso para las familias detrás de ustedes, de ascender al cielo de un solo paso. Les he dado esta oportunidad, y pueden aceptarla o no. No me importa, pero si la dejan pasar, espero que no se arrepientan. Esto es... Originalmente, solo poseían cuerpos sagrados ordinarios, pero ahora han alcanzado el cuerpo sagrado del lodo celeste de la creación. El pequeño mundo detrás de ellos, gracias al apoyo de mi familia Yang, será comparable a un gran mundo en menos de 100 años. Este es mi Dao. ¿Creen que cultivando por su cuenta podrían alcanzar semejante nivel? Este hombre es realmente dominante y encantador. Ahora, si no tienen ninguna objeción, comencemos con la segunda prueba. La segunda prueba es muy sencilla, ya que es la conferencia de debate del Dao. Iremos uno por uno. Muestren todo su talento y sus mejores habilidades, ya sea música, ajedrez, caligrafía, pintura, canto, danza o esgrima, o incluso su comprensión del gran Dao. Cualquier cosa sirve. Mientras este príncipe quede satisfecho, se considerará aprobado. ¿Quiénes aprueban? Pónganse detrás de mí. Y los que no... Bueno, la salida está por allá. Retírense por su cuenta. Esta es la princesa Jiyue de la dinastía Dayan. Sí, la prodigio en el puesto 29 de la lista dorada. Escuché que posee el cuerpo sagrado del espíritu primordial y que destaca de forma extraordinaria en el camino de la música. Una vez, su melodía atrajo a cientos de aves a rendirle tributo y resonó con el gran Dao. No esperaba que fuera la primera en subir al escenario. Esta humilde servidora desea dedicar una melodía a su alteza. Ah, por favor, comienza tu presentación.
No es una melodía común. Son los sonidos del Dao. Sonidos del Dao que resuenan con el cielo y la tierra. No cabe duda de que posee el cuerpo del espíritu primordial en su música. Contiene el poder elemental. Esta vez, Yuan ha encontrado un verdadero tesoro. Mira, se ha detectado que el anfitrión resuena con el Gran Dao. La probabilidad de optimizar la actitud de la descendencia aumenta un 5%. Vaya, no cabe duda de que es la princesa de la dinastía divina. 96 puntos. Realmente es un tesoro. Es solo una humilde interpretación de mi parte. Bien. Excelente. Tienes las cualificaciones para buscar el Gran Dao junto a mí. Entonces, Su Alteza, ¿qué le parece esta pieza? Tu melodía es majestuosa e imponente, nacida del fluir natural del destino. Sin embargo, ¿cómo se llama esta pieza? ¿Qué significado oculta? Se titula Oda a las montañas y los ríos. Lo que describe la melodía es el vasto territorio de nuestra gran dinastía divina Dayan, sus milenarias tierras, sus montañas, ríos, nevadas y cielos despejados. La fortuna nacional prospera eternamente y su pueblo vive en armonía. Su Alteza se encuentra en la cima de la lista dorada, destinado a reinar sobre todos los cielos en el futuro. Esta humilde servidora usa esta melodía como propuesta. Si tuviera la fortuna de estar al lado de su Alteza, contemplaría hombro con hombro junto a usted el paisaje más sublime de los 10.000 reinos celestiales. ¡Qué gran audacia! La de la princesa Jinye. Plasma las montañas y ríos de la dinastía divina en su melodía. Wei usa los sonidos del Gran Dao como propuesta de matrimonio. Esto es más que una simple muestra de talento. Claramente está demostrando que tanto ella como la dinastía divina detrás de ella tiene la capacidad y la ambición de alcanzar la cima suprema junto al hijo imperial. Con esta canción que expresa su ambición por el reino, no solo busca unirse a la familia Yang, sino que también desea, con su estatus de princesa de la dinastía divina, mirar al hijo imperial como a un igual y gobernar juntos el futuro. Semejante orgullo y trasfondo ciertamente no son comparables a los de cualquier prodigio ordinario. Es una melodía excelente, y sus intenciones también lo son. Sin embargo, esta humilde servidora no sabe en qué ha ofendido a su Alteza, el hijo imperial. Tú... Es demasiado imponente. Tu himno a los ríos y montañas evoca el fragor de las armas, y en tu retrato de una era próspera se oculta un deseo de conquista. Si no me equivoco, esta melodía tuya no es una canción de plegaria, sino una declaración. No es así. ¡Qué gran perspicacia, Alteza! Desde que nuestra gran dinastía Yang expandió sus fronteras, nuestra creencia siempre ha sido que todo bajo el cielo le pertenece al soberano. Mi pueblo venera a los fuertes y aspira a la fuerza. El espíritu de conquista en esta melodía es el cimiento de nuestra dinastía divina. Y mandan el orgullo que me permite a mí, Ji Yue, estar hoy aquí. Vaya lema, venerar a los fuertes y aspirar a la fuerza. A este príncipe imperio le agrada mucho tu melodía. Eres segura y bastante ambiciosa. Sin embargo, parece que tú y la dinastía que te respalda han olvidado algo. Siempre han sido las dinastías celestiales las que se inclinan ante mi familia Yang, y los 10.000 mundos los que veneran nuestra corte imperial. Los territorios de tu dinastía divina son majestuosos, pero comparados con el sendero que ha recorrido mi familia Yang, no son más que un paisaje insignificante. Lo que tú, e incluso la dinastía detrás de ti, deben hacer no es intentar igualarse con mi familia Yang, sino tomar una decisión. Una decisión. Se someterán para ser una pincelada de tinta en el gran lienzo del futuro de la familia Yang, o serán barridos por la marea de la historia. Princesa Jie, ¿cuál es tu elección? ¡Qué imponente! Es increíble que hace solo unos meses fuera un simple mortal de carne y hueso. Mostra tal Tempel estando solo en el 9º reino. Sí, en el futuro. Asciende a cuasi emperador o gran emperador. ¿No superará acaso a su padre, el emperador Hengyu? Alteza, esta humilde servidora está dispuesta a someterse. ¿Ah? La princesa Jie ya ha pasado la prueba. ¿Quién es la siguiente? Yan Ling'er, de la dinastía Yan, viene a solicitar las enseñanzas del príncipe imperial. Ese supuesto cuerpo inmortal de reversión divina no es más que un truco barato. Cuando muestre mi talento inigualable, dejaré atónito a todo el público. Luego lo desmentiré en público. A ver dónde esconde la cara ese discípulo inútil. La dinastía Yang. Que comience tu demostración. ¡Ah! Es la habilidad divina protectora de la dinastía Yan, el arte del dios del fuego. Es tan joven y ya puede condensar un avatar de Dharma tan sólido. La fuerza de la princesa Yan Linger es aterradora a tal grado. No es de extrañar que ocupe los primeros puestos de la lista de prodigios. La dinastía Yan ganará a otro cuasi emperador en el futuro. Nombre, Yan Ling'er. Calificación, 87. Constitución. Cuerpo espiritual de llamas, en la cima del nivel espiritual. 87 puntos. Qué lástima. Le faltan 3 puntos para el mínimo de 90. Jiang Yuan. ¿Y bien? ¿Has visto bien mi constitución? Soy lo suficientemente digna para debatir el Dao contigo. Lo he visto claramente. Puedes retirarte. ¿Qué has dicho? Quiero decir que estás descalificada. Ya puedes retirarte. Aunque tu constitución es decente, no estás a la altura para darme descendencia. ¡Tú! ¡Dímelo otra vez! Yo soy la heredera de la dinastía Yan. ¿Cómo te atreves a descalificarme? Poseo el cuerpo espiritual de llamas. ¿Con qué derecho me descalifica? Porque solo tienes
¿Me estás humillando? Oye, no, para nada quise decir eso. A ver, es verdad que eres muy hermosa, y tu constitución también es decente. Yo puedo pasar por algunas dificultades, pero mis futuros hijos definitivamente deben empezar con un cuerpo sagrado. No puedo dejar que mis hijos sufran por eso, ¿verdad? Tú... Ataca a un discípulo de mi familia Jiang en nuestro propio territorio. ¿Es que buscas la muerte? Mi hija tiene un temperamento rebelde y ha ofendido al discípulo. Mi dinastía Yan está dispuesta a ofrecer tesoros celestiales y a pedir disculpas al hijo imperial. Le ruego clemencia, patriarca Yan. He oído que la flor de la llama Karmeshi de la dinastía Yan puede limpiar los meridianos y templar la médula, haciendo al consumidor inmune al fuego y a los venenos. Ya, el asunto de hoy. Quedará perdonado. Nuestra dinastía Yan solo tiene 6 en total. ¿Cómo puedes pedir eso? Tranquilo, tío. No es su culpa tener una mentalidad tan pequeña, ¿verdad? Nosotros, la familia Yang, no debemos ser implacables cuando tenemos la razón. Debemos ser amables con los demás. ¿Qué tal si lo hacemos así? Con 3 flores será suficiente. Digo que Yuaner ha hablado. Rey de Yan, ¿qué decides? Está bien. Bien. El siguiente. Hume, de la secta del demonio sagrado. Saluda a su Alteza el Hijo Imperial. La demonio de la secta del demonio sagrado realmente hace honor a su reputación. ¿Cómo osa actuar con tanta indecencia? ¡Qué ultraje a la moral! ¡Qué desvergüenza! Aunque hay que admitir que su figura es... Hume, calificación 95. Estado, 2 almas en un cuerpo, forma normal o demoníaca. 95 puntos. No está mal. Así que esta es la pequeña demonio con 2 almas en un cuerpo. Santa de la secta del demonio sagrado. Bien, puedes ahorrarte las formalidades. Comienza tu presentación. Alteza, esta humilde servidora no destaca en nada más que en la danza. El baile de hoy será interpretado únicamente para su Alteza. El hijo imperial de la familia Yang no es más que un hombre después de todo. Bajo el encanto de Mer, incluso un cuasi emperador perdería la cabeza. Se ha detectado un ataque de ilusión mental de alta intensidad. Se ha bloqueado automáticamente para el usuario. ¡Qué técnica de alma tan impresionante! Incluso varios de los viejos ancestros han caído en su trampa. Esta woman realmente es interesante. Jugaré con él un rato. Hasta los discípulos de la familia Yang han caído bajo su hechizo. La ilusión de la hechicera de la secta del demonio sagrado es realmente aterradora. Hermano mayor. Esta hechicera es muy hábil. No se llevará realmente a Yuaner. Solo observa. ¿Cómo podría Yuaner ser tan simple? Sin importar que seas discípulo de la familia Yang, ante el juez seductor del demonio celestial. No eres más que un hombre apestoso. Parece que este físico inmortal de fertilidad y bendiciones debería pertenecer a nuestra secta del demonio sagrado. ¿Cómo es que tú...? A este discípulo le gustas, pero tus intrigas son excesivas. Imposible. ¿Cómo es que no te ves afectado por mi técnica de encanto? Incluso los cuasi emperadores se verían afectados. ¿Acaso el trasfondo de este discípulo es algo que tú puedas descifrar? De verdad provocó un contragolpe en la técnica de Meyer. ¿Qué clase de poder es este? Es una técnica inmortal. Sin embargo, no parece ser una de las 16 técnicas inmortales registradas. Podría ser. ¿De qué gran señor de la familia Jiang? Es el método de cultivo heredado que dejó. El trasfondo de la familia Jin es verdaderamente insondable. Es usted muy amable. Yuaner tiene su propia fortuna. Nuestra familia Yang Solo ofreció una pequeña ayuda, como era de esperar del hijo Killing de mi familia Yang. Realmente nos ha hecho sentir muy orgullosos. Alteza. Mer sabe que se equivocó. Le ruego a su Alteza que me perdone. Esta vez, Mer está dispuesta a servirle como una esclava para pagarle por perdonarme la vida. A este discípulo le gustas, pero jamás permitiré que una mujer me manipule. Has cruzado mi límite. Tú misma te lo has buscado. Espere, Alteza. Nací con el hueso seductor, una constitución mutada. Nadie conoce este secreto. Le ruego a su Alteza que me dé otra oportunidad. Esta servidora sin duda complacerá a su Alteza. ¿Y si no quedo complacido? Entonces esta servidora quedará a entera disposición de su Alteza. Te daré otra oportunidad. Como orden el príncipe heredero,
Esta servidora se presentará de nuevo. Soy Juba. Lamento que mi hermana haya sido tan impertinente hace un momento. Yo, Juba, pido disculpas al príncipe en nombre de mi hermana. Espero que su Alteza nos perdone. Nombre, Juba, alma compartida, estado sagrado, calificación 98, potenciación de estado. ¿Qué está pasando? Su aura ha cambiado por completo. Es como si fuera otra persona. El clan demonio sagrado posee una técnica secreta como esta. Interesante. Verdaderamente interesante. Puedes alternar libremente entre ambos estados. En respuesta al príncipe, mi hermana y yo compartimos un cuerpo con 2 almas y podemos alternar a voluntad. Vaya, cambiar de alma en cualquier momento. Si se trata de cultivo dual, esto ofrecería 2 encantos con un contraste extremo. Vaya, es inimaginable. Esa experiencia debe ser absolutamente extraordinaria. Bien, este príncipe te acepta. Tienes las cualidades para ser mi compañera de cultivo dual y a expandir el linaje de la familia Yang. Agradezco a su Alteza el príncipe. Cariño, Pa te esperará aquí. Esta diablesa es realmente atrevida. Apenas nos conocemos y ya me está besando. Siguiente. Es Liu Shenyin. ¿Por qué ha venido ella? La maestra de la secta del sonido divino. Ella es una auténtica cuasi imperatriz. Su música celestial limpia el universo. Es la número 1 en el arte musical actual. La maestra de secta Liu es famosa y muy respetada, y aún así compite con las jóvenes discípulas. Recuerdo que Liu Shenyin y la esposa de Han Yu son amigas muy íntimas. Por esta relación, Yuan tendría que llamarla tía. Esta Liu Shenyin no debe de haber venido por una injusticia, sino con otro propósito. Mejor no intervengamos y observemos con atención. Nombre, Liu Shenyin, calificación 95, líder de la secta Shenyin, etapa inicial de cuasi emperador. Madre mía. Una bella cuasi emperadora madura. Que la líder de secta Liu venga en persona es un verdadero honor para nuestra familia Jiang. Que la líder Liu suba al escenario en persona, ¿qué significará? ¿Acaso también quiere debatir el Dao con este emperador? El heredero imperial bromea. Yo ya pasé hace mucho la edad del romance. No vengo por eso. Este es el tesoro supremo de nuestra secta Shenyin, la cítara del eco primordial. Hoy estoy dispuesta a cambiarla por una píldora de las manos del heredero. La cítara del eco primordial. Es un arma cuasi emperadora legendaria, el objeto sagrado supremo del camino de la música. Una píldora de la creación ciertamente puede forjar a un futuro cuasi emperador, pero un arma cuasi emperadora intacta tiene un valor incalculable. Es un pilar capaz de asegurar el legado espiritual de todo un clan. Líder Liu, ¿sabe lo que está haciendo? Cambiar un arma cuasi emperadora por una píldora. El precio es demasiado alto. Hermano mío. ¿Cómo está el inventario de armas imperiales de nuestra familia Jiang? Las armas cuasi imperadoras comunes rondan el centenar en el tesoro familiar. O de aquellas que pueden llamarse armas imperiales extremas, son apenas 13. Guay, la mitad de ellas son solo de medio paso. Esta cítara del eco primordial es realmente como dicen los rumores. Me temo que ya roza el límite del camino extremo. ¿Por qué la líder Liu haría algo así? Esto es un intercambio totalmente desigual. ¿Será que la secta Shenyin está enfrentando una crisis descomunal? Hoy en día, los discípulos de la secta del sonido divino escasean y su legado corre peligro. Bajo mi tutela solo tengo un discípulo directo, cuya actitud es aceptable. Una sola píldora del Espíritu Santo podría cambiar su destino contra el cielo y asegurar la continuidad de nuestra secta. Fin. Se ha detectado el bautismo del sonido supremo del Dao. La comprensión de la técnica del anfitrión, la fórmula de la creación de Hongmen, se ha profundizado. Su dominio ha ascendido a pequeño logro. Comprensión incrementada temporalmente en un 300%. ¿Cómo se esperaba de los métodos de un cuasi emperador? Una sola nota de cítara tiene semejante efecto. ¿Aceptarías cambiar una píldora por el favor de mi discípulo? Yogar, este objeto es muy valioso. Si realmente podemos conseguirlo, será de gran beneficio para la familia. Deberíais considerarlo. Esta cítara es, sin duda, una excelente cítara. Pero a mí no me interesa en lo más mínimo. Menospreciar incluso un arma imperial. ¡Qué arrogancia! Además, considerando la relación entre la familia Yang y la secta del sonido divino, que actúe de esta manera resulta realmente decepcionante. Así es. Dado que es así... Líder de secta Liu, no me interesa su cítara, pero usted... Yo... ¿De verdad Junior se ha fijado en Ku Shenyin? Ella es una cuasi emperadora, no una de esas jovencitas. Delante de todo el mundo de los inmortales terrenales, pretender abiertamente a una líder de secta de nivel cuasi emperador como compañera de cultivo. Este hombre de verdad tiene una audacia sin límites. Jiang Yuan, respeto a la familia Jiang, pero tú eres solo un junior. Semejante atrevimiento al hablar. ¿Acaso estás intentando propasarte conmigo?
No malinterpretes. Jiang Yuan no tiene intención alguna de propasarse, sino que deseo, sinceramente, convertirme en compañero de cultivo dual con la líder de secta Liu para comprender juntos el gran Tao. Líder de secta Liu, usted ha dejado de lado su orgullo, subiendo al escenario en persona y ofreciendo el tesoro sagrado de su secta a cambio. Todo con el único fin de asegurar un futuro para su secta. ¡Qué coincidencia! Jiang Yuan también hace esto por el bien de la familia. Soberana Liu, si está dispuesta a unirse a mí en el cultivo dual, y estoy dispuesto a hacerle 3 promesas. Primero, le daré una píldora del espíritu sagrado. Esta píldora puede ayudarle a forjar un cuerpo sagrado impecable. No solo aumentará enormemente su potencial, sino que también le será de gran ayuda cuando intente alcanzar el Tao. Una píldora que forja directamente un cuerpo sagrado. ¿Acaso no es eso 100 veces más fuerte que una píldora del espíritu sagrado común? Segundo, para no deshonrar su estatus de cuasi emperatriz, o en señal de respeto, estoy dispuesto a ofrecerle un arma imperial extrema como regalo de compromiso. ¿Usar un arma imperial extrema como regalo de compromiso? ¡Está loco! Incluso si la maestra de la secta del sonido divino es una cuasi emperatriz, esto es demasiado exagerado. La palabra de mi discípulo representa la voluntad de nuestra familia Heng. Una simple arma imperial es algo que nuestra familia Yang aún puede permitirse. Además, la maestra de la secta del sonido divino ya de por sí es amiga de nuestra familia Jiang. Tercero, nuestra familia Jiang se aliará con la secta del sonido divino para proteger a la secta hasta que su discípulo directo alcance el reino de cuasi emperador. Soberana Liu, ¿qué opina al respecto? No es un gesto demasiado generoso por parte de Yuaner entregar un arma imperial extrema a cambio de una cuasi emperatriz. Es una pequeña pérdida, aunque a nuestra familia Jiang no le falta esta arma imperial. Con esta arma imperial, Yuaner no solo obtiene la sinceridad de una cuasi emperatriz y la lealtad de una secta antigua, sino que también demuestra la sinceridad de la familia Jiang. Ese es su verdadero propósito. Oh, entiendo. Además, esto estrecha aún más nuestros lazos. Solo me pregunto, cuando regrese la madre de Yuaner y vea que Yuaner se ha casado con su hermana, ¿qué expresión pondrá? Lo que dice nuestro discípulo, ¿es eso cierto? Yo, Jiang Yuan, nunca hago promesas vacías. ¿Qué clase de arma imperial es esta? Su aura es increíblemente aterradora. Incluso emana energía inmortal. Vaya, de verdad es un arma imperial del Tao extremo. ¡Ah! No solo es completamente auténtica, sino que además es un arma imperial que aún no ha sido revelada al mundo. La profunda reserva de la familia Yang. ¿Qué tan inmensa es realmente? Este hombre. ¿Cuántas sorpresas más nos tiene guardadas? El precio, el afecto del hijo imperial. Para la médica divina, esta promesa es suficiente. ¿Acaso la médica divina se queja de que no he estado a su lado? De acuerdo. Ven aquí. ¿Acaso planea usar una formación de ocultación para cubrirse en la vista de todos? Si él lo desea. ¿Quién lo diría? Una gran cuasi emperadora, mostrando una actitud tan tímida y femenina. Te estás aprovechando de mí. Un asunto tan importante como discutir el Tao, ¿cómo puede tratarse con tanta ligereza? Yo, el hijo imperial, naturalmente elegiré un momento más solemne. Habiendo vivido decenas de miles de años, hoy un joven ha logrado inquietar mi corazón. Emperador Kang Tianhuang ya ha establecido la formación. En este momento, los discípulos de la familia Jiang y muchos genios están reunidos aquí. Es la oportunidad perfecta. Excelente. Solo se necesitan 2 horas. ¡Para que se active! Hagamos esto. Primero regresa con los discípulos de la familia Jiang a descansar a los aposentos del palacio. Véñate y espérame. Está bien. La gran conferencia del Tao continúa. ¿Qué es eso que vuela hacia aquí? Esta plataforma del Tao fue construida con piedra inmortal de la creación. Y esa lanza realmente pudo agrietarla. El poder de esa persona debe de ser inmenso. ¿Quién demonios es?
Wang Tongxue, la segunda en la lista de prodigios celestiales, posee el cuerpo inmaculado. ¡De verdad es ella! Sí dice que, con su cultivo en la etapa inicial del octavo reino, derrotó a un cuasi emperador del camino demoníaco, superando la diferencia de reinos. Ahora está en la cima del noveno reino. A solo un paso de convertirse en cuasi emperador. Su actitud no parece la de alguien que viene a debatir el Dao, sino a causar problemas. Jiang Yuan, ven a pelear. Wang Tongxue. ¿Acaso el clan real del emperador del norte quiere ir a la guerra contra la familia Yang? Patriarca Yang, calme su ira. Tenga clemencia. Princesa, mi pequeño ancestro. Después de todo, venimos en representación del clan real del emperador del norte. Incluso si quieres competir con sus discípulos. No deberías actuar con tanta imprudencia. Si surge algún conflicto, ¿cómo se lo explicaré al ancestro cuando regresemos? Jiang Yuan, el número 1 de la lista dorada. En mi opinión, solo depende de los recursos de la familia Yang y tiene una reputación vacía. Mi camino, el de Wang Tongxue, es fortalecerme a través de la batalla. Con el poder de la lanza en mis manos, no necesito depender de ningún objeto externo. Para ascender de igual forma al reino imperial. Hoy he venido especialmente a competir contigo, para ver si tú, el número 1. No viene con buenas intenciones. No le prestes atención. Tío. Ya han venido a desafiarnos a nuestra puerta. Si evito la batalla, no haré que subestimen a la familia Yang y también a mí, el primero de la lista dorada. En fin, el ancestro dijo que en esta conferencia del Dao, Yuaner es la prioridad. La princesa se ganó su reputación en combates reales, habiendo derrotado a un cuasi emperador de un reino superior. Aunque nuestro discípulo tiene un talento excepcional, podrá dar la talla en un combate real. Es difícil de decir. Los discípulos de la familia Yang tienen métodos insondables. Con esa técnica inmortal, ambos midieron sus fuerzas. El resultado aún es incierto. Adelante, por favor. Patriarca Jiang, Su Alteza la Princesa estaba realmente impaciente. No pudimos detenerla. No importa. Por otro lado, las técnicas de escape de los Ti del norte son cada vez más sobresalientes. Tanto que se acercaron a nuestra familia Yang, sin que la guardia joven se diera cuenta. La princesa y yo vinimos todo el camino hasta aquí, y no percibimos en absoluto el aura de los discípulos de la familia Yang. Jiang Yuan, muere. El hijo de la providencia, de la raza humana de la familia Yang. Hoy, este soberano cortará la providencia de la raza humana y destruirá a la familia Yang aquí mismo. Tengo que ir a la montaña Hemin en Deiji. ¿A mí? Primer ancestro. Mi hija ha sido teletransportada por la extraña matriz de la zona prohibida de la vida, y ahora se desconoce su paradero. Junto con Wang Tongxue y varias de las prodigiosas presentes, todas han desaparecido. Oh. ¡Qué insolencia la de la zona prohibida de la vida! Se atreven a truncar la esperanza eterna de mi familia Yang y a cortar la providencia de nuestra raza humana. ¿Acaso creen que mi familia Jiang ya no puede blandir sus espadas? ¡Orden de la familia Yang! Convoquen de inmediato a las fuerzas afiliadas y a nuestros aliados humanos. Esta batalla no es por rencores personales, sino por la providencia eterna de la raza humana. Aquellos dispuestos a unirse a la familia Yang para arrasar la zona prohibida, reúnanse de inmediato en el antiguo sendero del vacío. Corten sus cimientos y destruyan su legado. ¿Eh? ¿Ya despertaste? Jiang Yuan, ¿qué me has hecho? Señorita Wang, no piense siempre lo peor de la gente, ¿de acuerdo? Ambos recibimos un impacto tremendo y nuestras heridas no son leves. Tu armadura está incrustada en tu carne. Si no te la quito, ¿cómo voy a curar tus heridas? Además, aunque yo, Jiang Yuan, no soy ningún santo ni caballero honorable, tampoco me aprovecharía de tu debilidad, ¿verdad? Date la vuelta. Está bien, está bien, está bien. Lamento haberte malinterpretado hace un momento. Gracias. No puede ser. Pero esa opresiva formación de sangre hará de un poder aterrador. Incluso mi cuerpo inmaculado en la cima del noveno reino casi se colapsa. ¿Cómo pudo él, siendo solo del sexto reino, resistirlo? Ya basta. Tampoco es seguro quedarnos aquí por mucho tiempo. Señorita Wang, ahora estamos en el mismo barco. ¿Qué te parece?
Este lugar es peligroso. Dejemos a un lado nuestra competencia por ahora. ¿Qué tal si colaboramos para salir de aquí primero? De acuerdo. Este es el límite de la zona prohibida de la vida. Una vez vine a entrenar aquí con los ancianos de mi clan. No hay forma de que me equivoque. Parece que la zona prohibida de la vida realmente viene a por mí. Me pregunto cómo estarán los demás. ¡Auxilio! ¡Auxilio! No pensé que estos seres muertos pudieran devorar energía espiritual para regenerarse. Douba, ¿será que yo, la gran princesa de Daqian, voy a perecer aquí hoy? ¡Insolencia! ¿Estás bien? Ya está. Oye, oye, no. Señorita Wang, se ha desmayado. ¿Qué hacemos? ¡Qué fastidio! Mi técnica de cultivo solo sirve para matar, no para curar. No puedo purgar de su cuerpo. Esta energía de muerte y almas vengativas. Fans, tus técnicas inmortales fueron efectivas contra las almas vengativas hace un momento. Tal vez puedas disipar la energía de muerte de su cuerpo y salvarle la vida. Yo tampoco conozco ninguna técnica de curación. No hace falta una técnica compleja. Sus heridas están en su alma y meridianos. Las medicinas comunes no pueden curarlo. Solo necesitas usar tu boca como puente y inyectar ese puro chi inmortal de Hongmen en su cuerpo. Pásale chi boca a boca. ¿No es eso aprovecharse de la situación? ¿En qué estás pensando? Haz pasarle chi para salvar su vida y ayudarle a reavivar su fuerza vital. Disipando la energía de muerte en un momento de vida o muerte. ¿Cómo puedes tener tantas dudas? Date prisa. Es verdad. Salvar lives es lo primero. Princesa Chia, disculpa el atrevimiento. ¿Qué está pasando aquí? Es probable que la energía resentida en su cuerpo haya sido estimulada por tu chi puro. Pero lo más importante ahora es disipar la energía de muerte en su interior. Ustedes terminen con esto rápido. Iré a vigilar los alrededores. No debo mirar ni escuchar lo inapropiado. Lo importante es salvar una vida. Esto, señorita Wang, ya es suficiente. Princesa Jiyue, ¿cómo te encuentras? Agradezco su preocupación, señorita Wang. Gracias al esfuerzo incansable de Su Alteza, quien curó mis heridas a nivel profundo. La mayor parte de la energía de muerte se ha disipado y ya estoy fuera de peligro. Señorita, ¿por qué está tan sonrojada? Solo es el chi maligno que acabo de expulsar al canalizar mi energía. Como Jiyue ya está bien, los demás deben estar dispersos por los alrededores. Deberíamos reunirnos con ellos lo antes posible. De acuerdo. Recompensa, una gran cantidad de fortuna. Heng Bi, tu cultivo, casi emperador. Mi fuerza ha vuelto a aumentar. Ahora tengo más confianza. ¿Estás bien? Discípulos, me alegra tanto que estén bien. Esta es la píldora del Espíritu Santo. Tómensela, curará sus heridas. Ahora, unamos nuestras fuerzas. Gracias, maestro. ¿Y los demás? Los que pudimos encontrar ya están aquí. Me temo que los demás han corrido con peor suerte. La zona prohibida de la vida. Nuestra enemistad es irreconciliable. No se preocupen. Mientras me quede un último aliento, los sacaré de aquí sin falta. Hay una manera. Varios ancestros dejaron un sello en mi cuerpo para protegerme. Si mi vida corre peligro, ellos aparecerán. Bien, entonces perece. ¡Guíame hasta allí! Esta presión es del nivel de un gran emperador. Zhang Yuan. ¡Quasi! ¿Cuasi emperador? ¿Cómo es posible? Cuando se publicó la lista dorada, solo estaba en el 8º reino. Solo han pasado unos días desde entonces. Y ya ha vuelto a avanzar. ¿Qué clase de monstruo es? Un cuasi emperador. Ese mocoso se lo tenía muy bien guardado. Realmente posee un gran destino. Semejante velocidad de cultivo.
Es algo inaudito. Esa increíble fortuna que posee. Este emperador se la quedará. El reino antiguo de la zona prohibida de la vida se ha movilizado en masa. Ya tenían el nivel de gran emperador en la era anterior. Ahora deben de ser aún más aterradores. Si has aliado con la zona prohibida de la vida y te has unido a ellos para asesinar a los genios de nuestro mundo del inmortal terrenal. En el mundo de la cultivación impera la ley del más fuerte. Si son casados, solo demuestra que son demasiado débiles. Están destinados a convertirse en nuestro sustento. Ustedes, muchachas, si se rinden voluntariamente y entregan su energía de origen, este emperador les perdonará la vida. Las refinaré para convertirlas en mis marionetas. Para que me sirvan. Esta será su gran fortuna. Al hacer esto, no temen que mi familia Xiang arrase con su zona prohibida de la vida y que mi padre, el gran emperador Hengyu, los borre de la faz de la tierra. La familia Yang. Si el mismísimo Hengyu viniera en persona, tal vez tendríamos algo de miedo. Pero qué lástima. Él ahora está muy lejos, en la frontera salvaje, fuera de su alcance. Hoy, tú, Jiang Yuan, debes caer aquí sin remedio. Los secretos de tu cuerpo nos darán la oportunidad de alcanzar la trascendencia. Primero te mataremos a ti, y luego arrasaremos con la familia Yang. Este mundo de los inmortales terrenales debería convertirse en la era gobernada por nuestra zona prohibida. ¡Entrégame tu vida! ¿Quieres escapar? No será tan fácil. ¡Hermanas! ¡Ayúdenle a la batalla! Transmitan su poder espiritual al príncipe para darle una mano. ¡Mierda! ¡Qué golpe! ¡Váyanse todos y rompan el cerco! ¡Lleven la noticia de vuelta a la familia Yang! El príncipe ha sido bondadoso con nosotras. ¿Cómo podríamos huir en plena batalla? Yo, Wang Taoxue, tampoco soy una cobarde que teme a la muerte. Si te abandono hoy, ¿con qué cara podré llamarme la número 1 del mundo? Estamos dispuestas a avanzar y retirarnos junto al príncipe. ¡Qué conmovedora escena de afecto y lealtad! Y su relación es tan buena. Les concederé su deseo de morir juntos. ¿Acaso será tan imposible bloquear este golpe? ¿Quién se atreve a dañar a mi hijo? ¡Esa voz es... ¡Padre! De verdad, eres tú. Muchacho, solo me fui durante 10 años y ya has ascendido a cuasi emperador. Nada más. No estabas en la frontera salvaje. ¿Cómo es posible que estés aquí? Yuan es mi único hijo. ¿Cómo no le iba a dejar un sello protector? Al contrario, son ustedes quienes se atreven a provocar mi ira. Están listos para morir. ¡Oye! Si hoy tu cuerpo real estuviera aquí, tal vez podrías... Con ese ataque de hace un momento. Ya habrás usado todo tu poder proyectándolo desde la distancia, ¿verdad? ¿Cómo pretendes hacerme frente? No importa. Ustedes dos ya fueron gravemente heridos por mi padre. Conmigo es suficiente. Renner, no te preocupes. Nuestra familia Jiang siempre se une como un solo puño ante los enemigos externos. Repite conmigo. El discípulo Hang Yu. Wei Tianyuan, imploramos a los ancestros que dicten su castigo para erradicar el mal y proteger el linaje de la familia Jiang. Ancestros de la familia Jiang, ¿dónde están? Es la orden imperial de auxilio del chico Hengyu. Wei también se siente el aura de mi querido nieto Yuan. Bien, bien, bien. Es hora de que estos viejos huesos se pongan en movimiento. ¿Quién es el insensato sin ojos? ¿Quién se atreve a tocar al prodigio de mi familia Jiang? Mi gran sable ya está sediento de sangre. Que esos viejos decrépitos que apenas sobreviven no vean bien. ¿Qué es la verdadera ira de la familia Jiang? Ustedes, viejos decrépitos, pretenden tocar a mi nieto. Los grandes emperadores de la familia Yang. ¿Cómo es posible que la familia Yang tenga tantos grandes emperadores en su cúspide, aún vivos en el mundo? ¿Acaso el trasfondo de nuestra familia Xiang es algo que tú puedas descifrar? ¿Te atreves a tocar al nieto de nuestra familia Xiang? Hoy será el día de la exterminación de la zona prohibida de la vida. La zona prohibida de la vida se atrevió a intentar extinguir la esperanza eterna de nuestra familia Jiang. Su crimen es imperdonable. Hoy exterminaremos a todo su clan. Y cortaremos sus raíces, para que sirva de advertencia a todos. Escuchen bien, todos los seres de los cielos. ¿Quién se atreva a dañar al discípulo de mi familia Hang Yuan? Ya sea en el cielo o en la tierra. Será ejecutado por muy lejos que esté, y sus 9 clanes serán exterminados. Bisabuelo, padre. Yanger, ahora que esto ha terminado, es hora de que me marche. Padre. ¿Cuándo volverán tú y mamá? Cuando llegue el momento, regresaremos. Tu padre acaba de dejar un mensaje. Él y tu madre están en la frontera desolada. Vislumbraron un astro del reino inmortal, relacionado con el misterio eterno de este mundo. Pero, por el momento, no pueden regresar.
Si logran comprender sus misterios, tal vez ayude a nuestra familia Yang a ascender al reino inmortal. Te encomendó que te cultives bien y crezcas rápidamente. El futuro de la familia Yang, al fin y al cabo, quedará en tus manos. Tunito lo entiende. No los defraudaré. No defraudaré las expectativas de los ancestros ni de mis padres. Kiryu agradece a Su Alteza el Hijo Imperial por salvar su vida. No hay de qué. De no ser por la ayuda de ustedes, yo tampoco habría vencido a ese Reiku. Entonces, me gustaría preguntar, Su Alteza, ¿cuándo planea casarse conmigo? ¿Cómo? ¿Acaso piensa romper su promesa? Me lo prometió en la conferencia de debate del Dao. Guay, además. Bueno, definitivamente no romperé mi palabra. Pero verás, acabamos de pasar por esta gran batalla, y sin duda debemos descansar y recuperarnos. Por eso, podemos posponer la boda unos días. ¿Qué tiene eso de difícil? Ahora, en la zona prohibida de la vida, el emperador antiguo ha caído, y muchos tesoros celestiales se han quedado sin dueño. Dado el aporte de la familia Yang, nadie se quejaría si se llevan la gran mayoría. La familia Yang también puede aprovechar esto para hacer que muchas fuerzas les deban favores. ¿No cree? Tienes razón, abuelo ancestro. Ahora que la zona prohibida de la vida ha sido pacificada, todo se renueva. El dice de nuestro clan, Jiang Yuan, posee gran benevolencia y virtud. Wai desea compartir las bendiciones de esta batalla con todos los rincones del mundo, si el destino lo permite, y podemos unirnos con las prodigiosas damas de los cielos. Para contraer matrimonio con nuestro Dizzy, la familia Jiang ofrecerá el profundo legado imperial como dote. Wei las recompensaremos generosamente. Gracias, Dizzy. Vaya, qué envidia da. Si a ambas nos eligió Su Alteza al Dizzy, ¿por qué te casas tú primero? Después de todo, con lo sucedido en la zona prohibida de la vida, tú y yo, por suerte, nos libramos del peligro. Mientras que la princesa Jiyue luchó codo con Su Alteza el Dizzy. Que la princesa Jiyue se case primero es bastante razonable. Además, ¿acaso el Dizzy no prometió que se casaría contigo en medio mes? Vaya, la hermana Jiyue está tan hermosa. ¿Cuándo podrá ser Wang Wan tan hermosa como la hermana Jiyue? Pero si Wang Wan también es muy adorable. Oiga, parece que los invitados ya están listos. ¿Cómo vais por aquí? ¡Ay, esposo! ¿Por qué tienes tanta prisa? Nuestra princesa Jiyue es una belleza natural, así que, por supuesto, lleva algo de tiempo. Tiene sentido. Ah, a entrenar. Bien. Wang Tengxue lleva 3 meses instalada en mi casa, sin querer irse, desafiándome a combatir a cada momento. ¡Jaime caso! ¿Podrías al menos esperar a que termine la boda para volver a combatir? Oye, no. A ver, ¿pero qué crees que haces? Los ancianos me presionan a diario para que regrese al norte. Para poder combatir contigo todos los días, he decidido casarme contigo. Aprovechando que hoy es la boda, ¿por qué no te casas conmigo también? Un momento, ¿pero qué cosas dices? Eso sí que no. Hoy es mi boda con Su Alteza el Dizzy. Pase lo que pase, hoy quiero tener a este hombre solo para mí. A la persona que te gusta. Tienes que arrebatarla con tus propias manos. Espera. Hoy es nuestra boda. No nos pongamos tan hostiles. Hagamos esto. Vamos a discutirlo. De acuerdo. Veamos. Arriba tú. Atrás tú. De ninguna manera. Por mí está bien. Con que tú aceptes, basta. Perfecto, entonces. Su Alteza, el Hijo Imperial. Hace 3 meses que regresó, Alteza Imperial. Ha estado ocupado con los asuntos familiares, y esta humilde esposa aún no ha tenido tiempo de discutir el Dao adecuadamente con usted. Así es, hermano. Mayor y Bauer, hemos estado esperando esto por mucho tiempo. Hemos estado esperando para comprender a fondo la esencia del Gran Dao con nuestro hermano imperial. Así que no sea parcial. Está bien. A ver, ¿qué les parece esto? La primera mitad de la noche para ti, la segunda mitad para ti, mañana para ti y pasado mañana para ti. Denegado. Su Alteza ya es un cuasi emperador, así que hacerlo varias veces en una noche no debería ser un problema, ¿verdad? Hacerlo varias veces definitivamente no es un problema, pero dadas las circunstancias... ¡Dejen de pelear! ¡Quédate conmigo primero! ¡Ah! ¡Auxilio!